Bueno, yo soy Oliver de Sentido Común Jóvenes Cataluña y hoy os traigo otro podcast de Contraopinión y él es Pau Botella, preséntate. Hola, soy Pau Botella, soy del Frente Obrero y también soy un comunista, militante del Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista. Un placer estar aquí, Oliver. Igualmente. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero para introducirnos vamos a hablar de la lucha de clases, ¿no? Que tanto, bueno, defendéis, ¿no? En vuestro partido es algo insignia, ¿no? En vuestra ideología. Totalmente. Defínemela, ¿cómo es? ¿Por qué luchéis por ella? ¿Por qué creéis en esa causa? A ver, la lucha de clases no es que apostemos por ella como algo que dependa de nosotros, sino que la consideramos un hecho contrastable desde que existen las clases sociales antagónicas, me remonto al esclavismo, hasta a día de hoy. Y como decía Marx, esa frase, ¿no?, de que la lucha de clases es el motor de la historia, obviamente se refiere a la historia, digamos, civilizada, entre comillas, o por decir de alguna manera, esa historia que ya se empieza a escribir y de la que forman parte las clases. Obviamente ha habido periodos de la historia donde no ha habido clases. Es más, el ser humano ha vivido más tiempo sin clases sociales que con clases sociales, y nosotros apostamos por desarrollar la lucha de clases tal y como se nos presenta hoy en día, a favor de los trabajadores, hasta la abolición de las clases, lo que se conoce como el comunismo, ¿no? Es decir, que acabe la explotación del hombre por el hombre. No porque odiemos las clases porque sí, sino porque la sociedad de clases ya llega a su final con el sistema capitalista, tal y como lo conocemos, como un periodo concreto de la historia, ¿no? ¿Y tú por qué entiendes de explotación al hombre? ¿Un contrato para ti es una explotación? No, la explotación yo como concepto lo uso, bueno, como lo usa el marxismo. Aunque, bueno, algunos dirán que hay 70 autores nuevos heterodoxos hablando de explotación cultural o cosas así, pero yo me remonto a Marx, a Lenin, y la explotación tiene mucho que ver con el trabajo. Cuando hablo de explotación en el capitalismo, yo hablo de plusvalía, es decir, el capitalista, para extraer algún tipo de valor con el que enriquecerse, tiene que quitárselo al trabajador y reinvertirlo después en la producción para extraer aún más, y después ya como un plus valor que se ha extraído históricamente a esa parte de la sociedad que no tenía medios de producción y le tocaba trabajar para la otra. Con el esclavo, prácticamente todo su trabajo se lo robaban y solo dejaban una parte de su trabajo en forma de una vivienda y poder sobrevivir o no, o morir en el proceso de trabajo. En el feudalismo igual, el campesino daba una parte de la producción, tanto en especia como en tareas o en dinero, y otra parte se la quedaba a él. Era explotación en tanto que una parte de su trabajo se le arrebataba. Y en el capitalismo es la máxima expresión de esa explotación, su última etapa ya. Yo aquí quiero aportar dos cosas. Es que un trabajador percibe un sueldo en base a su trabajo y en base a sus responsabilidades que cumple. Y con lo otro que has comentado, es curioso porque sigue el mismo modelo a la persona que puedes tener atrás, que es un cuadro, que es de Joseph Stalin. Esa Un saludo a persona, Stalin. bueno, que para mí es un dictador, fue una dictadura lo que hizo la URSS, hacía lo mismo con los campesinos. O sea, trabajar está obligado a la Constitución. O sea, era una Ujú. obligación trabajar. Si no trabajabas, ya estabas por satisfecho que te iban a colocar en un gulag o en algún otro ¿Cómo, sitio, cómo? pero tenías que producir para el país. ¿Cómo? Bueno, a ver, por un lado está lo del salario, es decir, al trabajador no le pagan por su trabajo, al trabajador le pagan para que esté el día siguiente en el mismo sitio haciendo lo mismo, o sea, a él le pagan por su fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de trabajar. Ahí es donde se reside la base de la plusvalía, es decir, el trabajador es el único que crea valor en todo el proceso productivo, tú a una máquina no le Pero puedes es que el extraer valor es más. subjetivo. O sea, el valor es subjetivo. Bueno, déjame acabar, por favor. Después hablamos de la No, teoría del valor. La teoría del valor, ahora hablamos todo lo que quieras, no. ¿vale? Vale, vale, vale. Pero para que se entienda mi tesis, la única fuente de valor en el proceso productivo es el trabajo, el único que puede aplicar ese trabajo es el trabajador. Las máquinas de por sí no añaden un valor extra, sino su propio valor. Tú distribuyes el valor de la maquinaria que utilizas según los procesos productivos que dure. Si una máquina dura un año, pues ese valor se distribuye en la producción de ese año, pero a un trabajador tú le puedes no retribuir parte del trabajo. Ahí está la base de la explotación y de la plusvalía. Y en cuanto a Stalin y la Unión Soviética o el socialismo en general, obviamente
era obligación de los ciudadanos trabajar para aportar al país, porque entonces, ¿qué haces tú para la sociedad, no? Parasitarla, y no acababas en un gulag si no trabajabas, sino que simplemente pues no tenías para comer. Quien no trabaja, no come. Es lo mismo que pasa en el capitalismo, pero defendiendo a los trabajadores y no a los parásitos que viven del trabajo ajeno, porque en el capitalismo se te dice trabaja duro para triunfar, y lo que ocurre es que al final los que mejor viven son los que menos trabajan. Y en la Unión Soviética, ese trabajo que no se le pagaba en forma de salario al trabajador, se le pagaba en forma de, aparte de unas condiciones laborales envidiables por todos los países capitalistas a día de hoy, que no se han repetido nunca, en forma de servicios públicos, sanidad, educación, transporte, y no tener la posibilidad de acabar tirado debajo de un puente, como, no sé, el 500.000 de mendigos que vive en Estados Unidos, por ejemplo. Yo que voy a añadir una serie de cosas, es que el valor es subjetivo de las cosas, ¿no? El valor lo fija el consumidor, el que te va a comprar el producto. Al trabajador se le paga el sueldo correspondiente a las horas que hace y al valor que aporta, a la capacidad intelectual y a sus responsabilidades que cubre. Si no, no estaría pagando un trabajo. La ¿Cómo? siguiente es que ¿A qué te refieres con eso último? No lo entendí. O sea, si no, no estaría, ¿qué? si no, no estaría pagado. Claro, es que Por ejemplo, pagan por una parte. ejemplo, claro, si tú, por ejemplo, no sabes hacer una tarea, Ujú, te van a echar, ¿no? Porque tú no sabes hacer esa responsabilidad, no sabes hacer ese valor intelectual, físico, lo que queramos llamarlo. Pero el ujú. empresario paga por eso. Sí, pero paga, no te paga por el trabajo, te paga para que trabajes. Es muy distinto. Fuerza de trabajo es una cosa, trabajo es otra. Claro, es que te paga para que trabajes, para que le seas productivo. Es que el Sí, pero empresario se no. está arriesgando, el empresario se está arriesgando. Te está pagando, Sí. no te está esclavizando, tú aceptas. Es un Bueno, contrato. Otra tú cosa es que tú aceptas cojas a una porque si no te mueres de persona hambre. y la cocciones a esa persona y trabajes solo, hombre, la tienes que alimentar, no si quieres que mañana te vaya a trabajar, pero si no, la Sí, estás sí, coccionando, un trabajador no lo coccionas. Que otra cosa que sí. la vida te puede llegar a presionar porque tengas que sobrevivir, eso es otra cosa, pero un empresario no te explota. Tú puedes irte a otro o puedes hacer tú tu No sé propia dónde, no sé dónde producción. pasa eso, tío. O sea, lo que ocurre es que hay una demanda de trabajo en el mercado, hay una oferta de fuerza de trabajo, que no de trabajo, que es distinto, y los empresarios juegan con esa oferta y demanda para tirar a la baja el pago de salarios. A ti te amenazan con despidos y con tener que sufrir situaciones aún peores en otros puestos de trabajo, para que cumplas o sea, sus condiciones de explotación. O sea, no sé Es cuánta gente que conoces que yo trabajan, creo que un pero... empresario, mm, actualmente los empresarios de España, no es que se enriquezcan mucho, viven para sobrevivir, para seguir manteniendo su negocio, sí. porque el Estado le impone una serie de retribuciones, unos impuestos altos que tiene que cumplir, como un sueldo mínimo y un X. Eso es lo que hace al empresario que pasa, que contrata menos, Tío, porque pero sí, tiene menos capacidad de ahorro y pero también como sí, hoy en día la oferta y la demanda y el mercado em, requiere de productos cualificados y servicios cualificados, no pueden haber tantos errores en una cadena de producción. Tienen que ser pero, los mínimos. pero eso de que no hay empresarios que se enriquezcan en España en plan a gran escala, tío, entre los más ricos del mundo hay españoles. En España hay una oligarquía multimillonaria que se enriquece porque hace lo que le da la gana. España es uno de los mejores sitios para invertir en vivienda porque somos de los mejores sitios para especular con la vivienda como te entre en gana, desde la privatización del suelo que hizo Aznar a todas las medidas de liberalización que han hecho tanto gobiernos de izquierdas como de derecha que defienden lo mismo, que es el Los, sistema capitalista. Los empresarios aquí hacen lo que les da la gana. Es más, España es uno de los países, o sea, tenemos hasta un porcentaje mayor de emprendedores que en países como en Estados Unidos, porque aquí hay posibilidad de explotar a la gente como te da la gana. El Estado, en todo caso, lo que hace es proteger a gente que explota a gran escala desde empresas que están ligadas al Estado, pero que son privadas igual. O sea, todos los sectores estratégicos se han liberado. ¿Qué hizo Felipe González? Liberalizó más de 90 empresas públicas que ahora son privadas. Todos los sectores estratégicos eso no lo dependen de hizo fondos Aznar. internacionales. Eso no lo Lo hizo Aznar. hizo... No, no, fue Felipe González primero, que ha sido la mayor escoria que ha tenido la clase obrera en un gobierno nunca aquí, que es lo peor. Después Aznar, que privatizó la mitad, o sea, llegó creo que más de 40 empresas. Zapatero, que siguió privatizando unas 30 o así.
y después ya Rajoy y Sánchez, que han ido un poco a la baja porque ya no hay tantos sectores por privatizar, o sea, casi todos los sectores públicos están privatizados ya, ¿sabes? Los fondos buitres que tú has mencionado representan un 10% del mercado inmobiliario de España. Entonces, yo lo veo como especulación. Tú puedes tener un negocio inmobiliario. Mm, Mira, por un ejemplo más claro, mi casero. Mi casero tiene varias casas y yo no lo ujú. veo como un especulador. Yo quiero su casa y quiero su habitaje, pago su habitaje. Yo no veo que se explotan. No te va a dar gratis, tampoco. No, pero Si quieres ser tu solidario, sé casero, solidario, pero si no, tú pero tu también tienes, ¿no?, que casero percibir no algún es tu... incentivo por utilizar, por así decirlo, ese servicio. Pero vamos a ver, la economía no se basa en tu casero ni una persona que tiene 5 casas con las que yo creo que sí especula, Ha sido pero un ejemplo. ya, vale, te pongo yo otro. ¿Qué pasa con los bancos que tienen cientos de miles de viviendas vacías? No estamos hablando solo de fondos de inversión. Tú sabes Pero son cómo son los holdings. impagos ¿Sabes cómo de son los deuda. holdings inmobiliarios de los bancos en España? Todos los bancos tienen empresas, sociedades limitadas que se dedican a comprar al mismo banco la vivienda y después a venderla o a especular con ella. Sociedades limitadas unipersonales, socimis, o sea, hay 1000 formas jurídicas con las que los bancos y los fondos de inversión especulan con la vivienda. Si no, ya miras tú por qué BlackRock y Blackstone, que son fondos de inversión internacional, aquí en España tienen invertida una millonada en especular con vivienda. No lo hacen ellos directamente tampoco, utilizan todo tipo de plataformas. Cualquiera que haya llevado desahucio y cosas así sabe de lo que estoy hablando. Building Center, Ferrera Uso Valores, o sea, hay muchísimas empresas que son un mar de siglas y de especuladores parásitos, a cada cual peor, o sea, peor. Juegan con la Yo, vivienda de todos los españoles. yo aquí quiero decir una cosa, las deudas se tienen que pagar. Ujú. La deuda se tiene que pagar. Si Como tú la de no los pagas bancos, tu por hipoteca, ejemplo. te quitan la casa, eso es obvio. Sí, El como los banco tiene que bancos. percibir el dinero que te ha prestado. Y, Los y siguientes fondos de inversión, yo no lo veo así. Es una actividad económica, que puede sí, ser sí, inmobiliaria yo no como te puede digo que no. ser una explotación minera. Que ahí Ujú. entremos, que si a ti te parece ético o no, ese es otro asunto. Pero yo Me no los parece, veo como fondos de especulación. Porque si tú no son pagas el alquiler, parasitarios. si tú no pagas el alquiler, es normal que te acaben echando. Pero Tienes que tío, pagarlo, ¿no? pero tú no puedes analizar la economía en base a si tú no puedes, pero eso, Yo ese tipo de analizo análisis la es ese. economía objetivamente. Pero Si nos ¿cómo que pasamos objetivo? a, si nos pasamos a analizar la economía éticamente, No, no, no. creo Yo es que no estoy hablando que, de ética. No estoy hablando de ética. Estoy hablando de. ¿Puede funcionar la economía así? O sea, ¿cuántos parásitos hay especulando con vivienda mientras en no España sé, mira hay a lo Venezuela. mejor 100.000? Venezuela es un fracaso económico, es lo peor No, que. O no, pero sea, que que se llame. hicieron lo mismo, nacionalizar empresas, como has dicho tú, las energéticas. Mira qué ha pasado. Tío, en Así, Venezuela. el claro ejemplo, el campo, ejemplo del comunismo. Se ha probado, ¿Dónde? mira, En Venezuela. inflación, sí, sí, en En Venezuela. Venezuela, la principal actividad económica del campo en Venezuela que sea funcional es privada, igual que en Cuba. Es un fracaso, no es socialista. El Venezuela. petróleo al principio, las empresas petrolíferas de Venezuela las compró el Estado, pero ahora creo que las ha tenido que vender. Porque si Claro, no porque era insostenible, insostenible mantenerlas el eso es Estado. insostenible. Es que es capitalista Venezuela, es capitalismo de Estado y dependen de Rusia y de China porque son su colonia, básicamente. O sea, es de risa que llames a eso socialismo. Mira, en Suecia, por ejemplo, tú sabes que en Suecia hay una bolsa de vivienda pública y a mí Suecia me repugna. O sea, Suecia es un Estado capitalista que vive de sacar sangre y sudor a países del tercer mundo, de invertir en guerras, de invertir, bueno, como cualquier país del primer mundo, básicamente, pero tienen una bolsa pública de viviendas que funciona perfectamente. ¿Digo que quiero copiar lo de Suecia? No, pero que eso de que por nacionalizar algo no funcione es mentira, por el amor de Dios. Y en Sí, 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 Venezuela, si funcionar puede funcionar, pero ah, van vale. para hoy y hambre para mañana. Si tú quieres engendrar deuda, puedes engendrar deuda, puedes hacerlo. El No, estado de ya, eso bienestar es aquí verdad. español, aquí el estado de bienestar español, tranquilo, sí, funciona muy bien, puedes ir al médico gratis. Nada, Pero que, es una pero mierda. tranquilo, que cuando explote ya verás la deuda que tendrá que pagar cada No, español. no, Porque yo lo esto se de. paga, esto se paga, la deuda se Ya lo paga, como sé. te he Y dicho. lo pagan los trabajadores, no lo paga Mancio Ortega. O sea, lo de la deuda que está haciendo el gobierno ahora es criminal, porque no se atreven a tocarle un duro a los empresarios, no se atreven a tocarle nada a los multimillonarios y prefieren endeudarse con Europa para que después nos Es metan que una mochila de los reformas. ricos no Después son nos van a el tener que problema. meter una reforma al estilo de la mochila de la Troika, esta vez será austríaca, ¿no? Que se llama, y la van a pagar los trabajadores otra vez. No te preocupes que eso el gobierno lo sabe. ¿Sabes Los que el lo van a problema? pagar Es que no es Google. sin ningún empresario que arriesgue su capital en poner una industria, Ujú. principalmente no habría economía como tal. Alguien tiene que arriesgarse
poner su dinero y que se genere una industria. Con esa industria nacerá otra industria que la puede proveer. Pero si en Y se España la hace un industria ciclo. ha desaparecido porque los capitales han decidido invertir en sitios donde sacaban una rentabilidad Y mucho ahora vamos a hacer mayor. una pregunta. ¿Y por qué siguen los capitales? Porque los pagan en impuestos y, No, no, porque eso sí. y básicamente porque les salta la capacidad de invertir. A ver, ¿has estado de acuerdo conmigo con que todos los sectores estratégicos los empezó a a liberalizar los gobiernos tanto de izquierdas como de derechas en España? Hoy en día no ha habido una liberalización tan grande de los sectores estratégicos en España nunca, como hoy, ¿vale? La desindustrialización en España está muy ligada a una cosa que se llama burbuja inmobiliaria también, en los últimos tiempos, no desde siempre, porque la desindustrialización viene ya desde la transición Sí. prácticamente, pero todos los capitales que invertían en sectores estratégicos se han ido moviendo. ¿Y dónde se mueven? Donde hay dinero más rápido y más rentable. En España, los empresarios españoles, la oligarquía, ve más rentable tener una economía estacional dependiente del turismo, de la prostitución, de una producción que no vale para nada para el país y depender de ayudas extranjeras, porque eso lo decían Que los no valga empresarios. O para sea, si no, nada, ahí se puede poner entre muchísimas comillas, ¿eh? En no que vale no para. valga para O nada. sea, me refiero, bueno, a ver, el turismo de borrachera vale para malmeter de nuestro país, para quitarle la poca dignidad que le queda y para que la gente nos tome como si fuéramos una semicolonia, aunque no lo seamos, pero es terrible la concepción de soberanía que. Eso ya entra en la ética. Eso ya entra en la ética, tipo, para parecerte eso. Pero añadiendo lo que No. acabas de decir, la burbuja inmobiliaria, tú cuando vas Ujú. a pedir un crédito, tú tienes que saber tu nivel de vida. Si tú firmas un crédito sabiendo que tú no vas a, que ese crédito que has firmado supera tu nivel de vida, no es problema del Ujú. banco, sino también es problema tuyo para firmar ese crédito. Bueno, ¿y qué pasa con A los. ti nadie te obliga a ir al banco y firmar un crédito. Tú Ya, ahora bueno, puedes ¿y quedarte en qué casa y no pasa? firmar un crédito. Pero ¿qué pasa con la deuda de los bancos, por ejemplo, tío? ¿Por qué Yo se la puede deuda de los exigir el bancos, pago de la deuda a los españoles y quitarles la casa y dejarles en la calle por culpa de un sistema que no funciona y porque les prometen el oro y el moro mintiéndoles en la cara que es criminal lo que hicieron los es que el bancos, sistema actual es engañando a keynesiano, gente, es nuevo engañando a keynesiano. gente? Sí, sí, el keynesianismo yo sé que está en boga ahora mismo. Sigue siendo capitalismo gestionado por gente que se puede gastar, como dices tú, dinero en una deuda que después se pagará de otra manera y la pagaremos la gente humilde y no los empresarios multimillonarios de los que tanto te preocupas. Pero o sea, tú me dices, el capitalismo cada uno hace contratos libres entre ellos, ya. Y cuando llega una crisis que echa al paro a 6 millones de personas porque es un sistema que bebe justamente del paro forzoso, de periodos en los que tiene que explotar aún más a la gente y dejarles sin trabajo, eso no es culpa del capitalismo, ¿no? Eso es culpa del keynesianismo. Tío, el keynesianismo es un intento fracasado del propio capitalismo de autorregularse y de equiparar conquistas sociales que se consiguieron en países como la Unión Soviética sin colapsar. Después de Stalin sí colapsaron porque justamente entraron dentro del país medidas capitalistas que nada tenían que ver con el rumbo que tenía la economía socialista, pero fue un intento fracasado de intentar parecerse en algo al socialismo. Y hoy en día, mira el estado de bienestar. Es lo que dices tú, deuda, imprimir dinero como si fuera eso, chucherías, a mí me da mucho asco. Yo a Eduardo Garzón, de verdad, no quiero ni verle la cara. Me da vergüenza ajena ver a ese hombre hablar de economía. No te preocupes que en ese bando a mí no me vas a tener, ¿sabes? Yo ahí con lo que acabas de decir, opino que es que, mira, ahora pensando, estoy pensando todo lo que has dicho, Alemania, ¿cómo Dime. crees que salió de una guerra? De dos guerras, ¿cómo crees que salió industria destrozada? Si tú crees que hubieran aplicado tus medidas, no hubieran seguido en la vida. ¿Qué hicieron? Hombre, la Unión Soviética salieron. Liberalizar, no, liberar la economía, atraer inversión extranjera, que un rico como tú odias tanto a los multimillonarios, que pusiese el dinero y crease en industria, porque nadie, si no tienes dinero como Estado, te va a tener que venir un individuo, que eso es una empresa privada. La empresa privada es la que va a arriesgar ese capital y es la que va a crear el empleo. Porque no lo mismo que caiga un Estado con una deuda, que Ujú. caemos todos, que no caiga un empresario, una empresa privada y caiga. Puedes pedir 200 trabajadores, pero no afecta lo mismo que si puede afectar a todos los españoles indirectamente que tenemos que pagar en la deuda. Y Entonces, atacar, por como ejemplo, a Amancio Ortega, lo veo una ujú. estupidez, porque Criminal, La Amancio criminal. Ortega crea riqueza en el país. Debería estar en la cárcel ese hombre, pero bueno. Crea Ahora, riqueza, crea ahora- riqueza, paga estudios sí, a chavales que, por ejemplo, para sacarse el bachillerato en Canadá, y lo hace de una forma altruista. No piden nada a cambio. nada, Es, nada.
Eso No es es una no es oportunidad, sí. marketing, ¿no? No es marketing. No tiene nada que ver con que su marca siga siendo una marca respetada y pueda conseguir ventas, ¿no? Él lo hace porque él es así. Él dice, ¿qué cojones? Esos estudiantes necesitan mis becas. Claro, así funciona. Lo podrá hacer Como por en este marketing o caso, por lo que quiera, no, pero está haciendo un bien por la sociedad. Está no haciendo un todas bien las por la empresas, sociedad. Está haciendo un no bien todas por las la empresas sociedad. tienen una parte de su capital destinada justamente al ámbito social, tío. Todas las empresas tienen Claro, una parte de como su también, capital por ejemplo, destinada donó unas a máquinas para hacer cáncer. ¿Eso crees que caridad. la administración, por ejemplo, pública podría haber hecho? Comprar esas máquinas en la vida Sí, tardaría sí, ¿qué ha tardaría pasado, años tío? endeudándose, tardaría ¿Qué años ha pasado? endeudándose, Mira, la Unión Soviética se endeudándose, ¿eh? construyó, de la Unión Soviética se construyó después de una guerra civil que destruyó el país. Se convirtió en un ejemplo de producción, de productividad, de avances técnicos en todos los Armas, sentidos de la química, producción para el resto del mundo. O metalúrgico sea, y ejército. eh, Ya está. ¿cómo? ¿Cómo? La URSS lo único que potenció fue en industria química, industria Tecnológica, armamentística para intentar parecerse a Estados Unidos. ¿Qué más? Así. Industria metalúrgica de tecnológica, metales pesados. tecnificación del Bueno, campo, que eso es que el hay. campo, hay registros que dicen que cuando antes de que hubiese la revolución rusa, se producía antes más que con la URSS. Por eso pasó lo del Holodomor y estas cosas. En vez de Amor, planificación, de intentar tocar tío, la si economía, que ocurre que el campo colectivizado es lo que garantizó que la URSS ganara una guerra mundial, cosa que a los demás países capitalistas les daba igual. El campo colectivizado es lo que garantizó la alimentación para más de 100 millones de personas que estaban en guerra. Eso no lo podía asegurar ningún país capitalista. La técnica de la URSS les permitió no solo 7 defenderse millones de de muertos, ¿eh? Les armamentístico permitió. no solo les permitió defenderse de una guerra mundial, sino que además les permitió exportar la técnica al campo y a la vez ser punteros en tecnología que en Estados Unidos los tenían como referentes. Que después, con Khrushchev, Brezhnev, solo cogieron el remanente de eso y destruyeron la economía por dentro. Sí. Que entraron en una guerra absurda armamentística, sí, a mí eso no me parece bien, pero porque lo hacía gente que ya buscaba meterse dinero en el bolsillo, no construir el socialismo. A partir de la muerte de Stalin, una burocracia dio un golpe de Estado, no sé si lo sabes, con el 20 Congreso. Asesinaron a miles de cuadros, líderes de partidos comunistas de todo el mundo y se encargaron de empezar a aplicar poco a poco técnicas un poco distintas a la hora de producir, una ética distinta también, más basada en la rentabilidad que en cubrir necesidades. Y eso es lo que pasó. No, También pasó en Yugoslavia. rentabilidad, bueno, a ver, si tú dices cubrir necesidades, de ser, por ejemplo, no, es que yo veo que por ejemplo, para vuestro modelo cubrir necesidades está solo tener una casa, tener comida y tener un trabajo. ¿Tú piensas que el humano solo quiere eso o quiere llegar a algo más? Porque, por Eso es ejemplo, mentira. no, un ruso de la URSS no podría comprarse un coche, no podría alcanzar según qué cosas. Tío, Porque ya todos los sueldos eran iguales, o sea, un médico por igual uno que trabaja en el mentira, tío, campo. es mentira, es mentira. Tío, de verdad, te estás liando, es mentira. Eso nunca ha pasado en la URSS, tío. No sé dónde has visto eso, pero los médicos cobraban más que, yo qué sé, un basurero, ¿sabes? Es mentira. Tío, que los sueldos en la URSS se hacían en base al trabajo de la gente. Lo de equiparar sueldos es una paja mental que se ha inventado la gente malinterpretando palabras de Marx, de Lenin. La equiparación de sueldos tiene que ver con la equiparación de trabajos, no con la equiparación salarial o nominal. Pero si No tiene vosotros nada que ver. decís que el valor trabajo ¿Mm? es susceptible a lo que le echas de horas, ¿no? ¿no? Porque vosotros no Sí. queréis un valor subjetivo, ¿no? Del trabajo. Especialización y a la especialización también. O sea, una hora de un médico implica una hora más condensada de trabajo simple. Es decir, tú para Pues hacer eso X entonces trabajo ya no entraría un necesitas. valor subjetivo, ¿eh? No, ¿qué va? No, claro, Es no, objetivo. O sea, eso no sería un valor, por ejemplo, ético. Sería un valor subjetivo. Claro, pero tú estás diciendo, no, es ético. que a lo mejor un médico hace mejor un trabajo que un basurero. Y a lo mejor para ti un basurero No, hace no, mejor un no. trabajo que un médico. No, digo que se necesita más preparación, al menos en la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Se necesita más preparación y por lo tanto, incluso hablando en términos de oferta y demanda, la oferta de trabajo es menor para la demanda que hay, ¿no? De mano de obra. Pues en los mismos términos, se necesita más tiempo para producir esa fuerza de trabajo que para producir la fuerza de una persona, porque bueno, en concreto lo de los basureros no es muy buen ejemplo porque también es un sector que se ha peleado mucho y hoy en día en España tengo camaradas ahí metidos en la lucha sindical, sé que han conseguido mucho, pero hay, por ejemplo, trabajos manuales como por ejemplo ser pizzero, o sea, conductor de, Sí, de ¿no? moto. De moto con la pizza y tal, no sé por qué no me sale ahora la palabra, repartidor, madre mía, que se te paga mucho menos porque lo que necesitas para estar preparado para ese trabajo es mucho menor, te pueden sustituir además por cualquier otro, y sin embargo en el otro no, se necesita más trabajo para poder trabajar ahí. Más años de estudios, más estabilidad mental, aunque sea, poder tener una Es que vida con. hay a veces que los estudios, a ver, es que en el mundo actual del trabajo, es que
que tú tengas más estudios, etcétera, eso es independiente, eso es para que tú puedas demostrar cuando entras. Pero un empresario que tienes que seas productivo, que seas eficaz cuando vayas a A trabajar. operar corazones, tío, algo tienes que saber, ¿eh? Claro que la medicina es una carrera que se necesita práctica, un estudio. Bueno, la Pero energía si tú eres nuclear, un me da médico, igual, si tú, tío. por ejemplo, eres un cirujano, que eres malo, que no sabes operar, que hayas tenido el estudio, no significa que porque hayas hecho un estudio serás bueno en tu campo. Y te Ah, unas totalmente de cualidades acuerdo. externas, aparte de saber lo que es un corazón, lo que es saber a lo Sí, mejor la parte, o de, por ejemplo, se puede localizar o puedes operar un tumor. claro, sí, Aparte sí. de eso, tú tienes que tener unas cualidades. Sí, claro. Y Entonces, con pues, es eso, en cierto, es cierto. verso, es que la URSS, desde mi punto de vista, fue una mera pantalla de parecerse una potencia. Porque ellos lo que potenciaban era el Tío, deporte de la ganaron élite, una guerra, tío. Ganaron una guerra mundial, la mayor guerra que ha habido en la historia. Y la gana la URSS. Una conjuntamente con pantalla, Estados Unidos. una... Conjuntamente con Estados Con Unidos. Estados Unidos, Tú tío. puedes decir lo que quieras, Mírate pero los Estados datos. Unidos también. No, no, si yo No, me vi a los ver, datos. Estados No, pero Unidos aportó, pero fue una minucia al lado de la Unión Soviética. O sea, da igual minucia, cualquier dato mires, da igual qué dato mires. Todo minucia. siempre la Unión Soviética aportaba más. No aportó en soldados, después en los planes de reconstrucción, con los bonos, para ayudar a los países. Porque si ahora nos queremos también poner en cómo se vivía también en la URSS, podemos poner un claro ejemplo en el muro de Berlín, en las dos partes. A mí en el muro Mucha de Berlín, gente de la URSS se quería pasar al otro lado. Y esto son estudios, y no lo miramos por estadísticas, pero tampoco te vas a fiar de las estadísticas, vamos a ver el nivel de vida. vale, Independientemente, en la URSS la gente vivía para trabajar y para vivir. No existía el individualismo. La persona no valía. Valía el hostia, yo, colectivo, la de unidad verdad, del no sé de país, la dónde unidad de la sacas esto. patria. Estoy flipando, o sea, no sé de dónde sacas esto. Mira, la Unión Soviética, ¿vale? A la par que la Unión Soviética, que en los años 40, por ejemplo, un obrero, bueno, en los años 40 justamente, pero bueno, en los años 30 te diría, o incluso en los Claro, con los 50. planes quinquenales Espera, espera, y hombre, forzados. déjame hablar, por favor, Y, déjame hablar. Un trabajador en la Unión Soviética tenía casa, 100%, o sea, tenía casa. Tenía un trabajo que la jornada era de 7 horas. Tenía acceso a la cultura, acceso a periódicos, acceso a la vida. En general, en Estados Unidos, una persona negra no podía ni subirse al mismo autobús que una persona blanca, ¿vale? Un trabajador no tenía ni agua en casa. O sea, es que hoy en día en Estados Unidos, trabajadores, me da igual, negros o blancos, o sea, del centro de Estados Unidos, ¿no? Esta parte que se le llama los white trash y todo el rollo. Tío, no hay agua, no llega el agua, tío. Eso en los años 50 en la Unión Soviética no pasaba. Solo pasa en los países capitalistas. Todo el mundo tenía no solo derechos económicos en cuanto a laboral y tal, sino que tenía derechos social. Tío, no ha habido tanto acceso, por ejemplo, a la prensa por parte de trabajadores o a la cultura, bibliotecas, óperas, teatros, me da igual, como lo ha bueno, habido en la Unión prensa Soviética nunca. única, partido único a los opositores. Se los enviaba a un gulag o se le metía un tiro. Era un país, la URSS, ideal, ¿eh? Es como también el de Bueno, Mao, un país tío, ideal, un país bueno, que te dan lo ganas de de vivir. China, China es capitalismo y del duro. No, no, Encima me hace gracia Con el Mao porque Zedong era capitalismo, ¿eh? Mao Zedong, ese China se tío abrió era en los años anticomunista. 60 y 70 se empezó a abrir económicamente. Y Tío, Rusia, China era ahora los problemas que tiene es que no capitalista. tiene relaciones exteriores. Solo comercializa, lo más importante es el gas, pero no tiene más. Por eso ahora el Putin ha enviado cartas como al rey de España y a diferentes gobernantes de países europeos para vender, para comercializar. Porque es un país muy opaco, Rusia. Es un país opaco, Tío, que Rusia solo es un país comercializa con pocas capitalista. cosas. Rusia es un país capitalista que depende de la producción de empresas privadas ligadas al Claro. Estado. Y China ahora es un país Con lo de capitalista Gorbachev. desde Mao Zedong. Mao Zedong era anticomunista, no era socialista, nunca nacionalizó, o sea, nunca socializó la producción. En todo caso, benefició a una burguesía nacional. Tío, la burguesía nacional de China estaba inmersa en el Partido Comunista. Si es que Es aún que están también ahí dentro. es también como Stalin. Stalin también benefició a las familias de la alta clase. Las tenía, ¿quién crees que le dio el Sí, soporte? Era la los población que le iguales, ¿eh? encantaba vivir un régimen, porque qué casualidad después cuando murió Stalin siguió la URSS, pero que después qué casualidad que después la gente empezó a disolverlo, o no empezó a creer. Y hay tantas mafias, hay tanta corrupción en Rusia, tantos Claro, valores porque todas las que sociedades transmitían. socialismo. Tantos valores que tenía la URSS. Qué Ujú. casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y ves todo el legado que ha Qué dejado la casualidad URSS en el país. que con Stalin no hubiese mafias prácticamente, ni prostitución, ni pobreza extrema, ¿te parece una casualidad?
y que siempre lo haya habido en todos los países capitalistas, ¿te parece una casualidad? Pero es que yo no entiendo Tío, que la prostitución la criminalices tanto, porque yo no me puedo prostituir. Es que no te tío, parezca ética, que no te tú haz parezca lo que ético, que quieras. tú digas que soy un sucio capitalista, eso me da igual. Yo soy libre de hacer lo que quiero con mi cuerpo, sí. Sí, Si pero yo no de exploto a explotar una a la gente. persona, lo veo mal, porque estoy Ya, pero básicamente. es que la prostitución se basa en explotar sexualmente a mujeres en todo el mundo. Y Pero, bueno, y pero, algunos hombres también. pero como el directo de Vila, bien que hay mujeres que quieren prostituirse, es que están en su derecho de querer A mí eso me hacerlo. da igual. O sea, la prostitución no es lo que quiere hacer una persona, es un fenómeno social. Tenéis que dejar de hablar en términos individuales. No Pues se puede la analizar la historia prostitución, la en base prostitución a es la actividad económica más antigua del mundo. mentira. Mira, No, mira, es la déjame hablar actividad de más esto. antigua del mundo. ¿Vale? Míralo. O sea, es que Déjame no, hablar no te de estoy esto. mintiendo. Mira, tú que defiendes la propiedad privada, la prostitución, tío, aparece con la monogamia, ¿sabes? Que la monogamia surge con la aparición de la propiedad privada, la división entre agricultura y ganadería, el asentamiento de las tribus. O sea, estamos hablando de una etapa muy tardía del desarrollo humano. La prostitución se basa La en un Mesopotamia, intercambio se de haría. valores, déjame acabar, se basa en un intercambio de valores entre el sexo de una persona a cambio de, pues, otro valor, que puede ser el dinero hoy en día, pero que obviamente representa otros valores también. Antiguamente se Es hacía por el comida. intercambio, déjame acabar, por favor. El intercambio de valores, tal y como lo entendemos hoy en día, no existió hasta que apareció un excedente en base al desarrollo de la división social del trabajo, tío. El ser humano, otra vez, ha vivido más tiempo sin prostitución que con prostitución. No te inventes cosas, tío. O sea, A ver, si es vas a que hablar, habla de algo que nosotros. sepas. No, 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 es No que pasa sí, nada. sí que sé, pero es que el problema es que la prostitución, vamos a ponerla así, ¿vale? Em, es un fenómeno, ¿vale? Que surgió, ¿vale? Para sobrevivir, ¿vale? Se prostituían las mujeres y se prostituían las mujeres para sobrevivir, ¿Qué pues va? para comer. Era para. Atraían un macho, ¿vale? Y si tú ahora lo que nos ponen en la edad de la cueva, ¿vale? Cuando éramos, por ejemplo, Homo sapiens, ¿vale? Y estamos ahí en la cueva aún, las mujeres, ¿vale? Que se le moría el marido por a lo mejor por una lucha, una disputa territorial, esa mujer se iba a otro macho fértil, si vas a ese macho, ¿vale? Y básicamente con el encanto femenino, como quieres decir, biológico, se le acercaba para tener relaciones sexuales y para sobrevivir. Me Es estás matando, así, tío. no, 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 es que es No, que así, es aunque. mentira, tío, que no sabes cómo funcionaban las gens ni ¿Cómo, nada, tío, te lo estás inventando. cómo eso es mentira? Eso Te es lo estás básicamente. inventando, tío. No, no, eso es Pero que. antropología. Eso es Sí, sí, antropología. antropología de la universidad de mis Psicología cojones, antropológica. ¿sabes? No, 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 Tío, no es que que no te sea inventes capitalista, cosas, es que es tío. verdad. ¿Tú por qué Mira, quieres tío, un niño déjame pequeño? ¿Tú por qué hablar. quieres un niño pequeño llora y llama toda la atención? Para que no lo abandones, es algo biológico. Porque nosotros cuando Sí, nacemos, nuestro instinto es sobrevivir. muy bien. Y eso es lo que hacían. Vale, o Intentaban sea, tu tesis. básicamente atraer al macho para que ese macho le diese protección, le diese comida, le diese una familia. Por Pero eso, ahí tú, ¿sabes surgió cómo lo que funciona? sería la prostitución. Un intercambio. Ya desde hace millones de años, ya básicamente intercambiamos Oliver, cosas. Aunque no Oliver, puede ser algo, por una cosa. ejemplo, que sea Oliver, dinero. una Déjame hablar un cosa. momento, que Una no sea cosa. dinero. Intercambio que sea conocimientos, aptitudes, lo que quieras, protección, lo que quieras, algo de interés. Eso es un interés. No hace falta que sea una moneda. Eso es No, no. subjetivo. Tú le puedes dar a esto un interés una piedra. Si esto se te quiere una piedra, un A interés, ver, va a ser tío. una piedra lo que va a valer. Eso no es subjetivo, ¿sabes? Hay cosas que. Bueno, perdón, es subjetivo todo. Todos tenemos un valor subjetivo. ¿Me dejas hablar? ¿Qué haces? Ya está me lío, Vale. ya. Mira, la prostitución, o sea, si tú caracterizas así la prostitución, o sea, básicamente todas Ahí, las ahí, especies ahí se animales. No, inició. no, Después déjame ahora hablar, tío, ha sido Oliver, no me jodas, moralizada. tío. Déjame hablar, déjame hablar, Vale, déjame vale. hablar. La prostitución, según tú, existe en todas las especies animales, el intercambio mercantil existe en todas las especies animales, en base a eso no podemos analizar nada. En plan, el capitalismo no tendría sentido, siempre había intercambio libre, Es pero que es un siempre ha sido de contrato una manera social. distinta. Es un Déjame hablar, contrato. Oliver, tío. Tienes que ser un poco más educado, hermano, que te he dejado hablar durante un buen rato. Déjame hablar, Vale, vale. no pasa nada. Vale, la prostitución como fenómeno de intercambio de sexo por un valor, ¿vale? Me da igual, el valor que sea. ¿Tú sabes cómo funcionaban las relaciones personales sexuales entre las personas antes de aparecer la propiedad privada? No existían las parejas como dices tú, tío. Y solo también hay que fijarse en cómo son las especies animales. O sea, no existían las parejas como tal. Las parejas entendidas de manera monógama son el final de un largo desarrollo para consolidar una herencia de una propiedad privada que no existía antes, tío. No hables en términos de cosas que no sabes porque, mira, en, cuando una mujer paría en una tribu, ¿tú te crees que se sabía quién era el padre? No, porque no se relacionaba tener un hijo con tener sexo. ¿Lo sabes eso? O sea, eso Sí. se tarda mucho en descubrir y sobre todo en Pues, descubrir quién es el padre. La monogamia aparece como manera de asegurar la herencia en lo que son los hijos.
Y la prostitución es el complemento a esa monogamia que permite al hombre seguir siendo, digamos, infiel, mientras la mujer era prácticamente una esclava doméstica, que eso, una de las primeras formas de esclavitud fue la de la mujer, a nivel, en plan, esto cualquier antropólogo te lo puede confirmar, me da igual sea de izquierdas o de derechas. La prostitución está íntimamente relacionada con la propiedad privada. La sexualidad no se vivía como la vivimos hoy en día en la etapa previa a la aparición de las clases sociales, ¿sabes? Pero ahí puedo Ah, no, añadir una cosa, puedo añadir una cosa. A ver, lo de la ya monogamia, está. ¿vale? Ahora hablas tú. Lo de la monogamia, ¿vale? Es que antes el concepto de unión, no había un casamiento. No es como la que tienes que. No, antes en la edad primitiva, eh, la característica, ¿vale? Es que antes, para que haya una supervivencia de una especie, la monogamia era bien vista, porque cuando una mujer dejaba de ser fértil, tienes que seguir, ¿no? Con la estirpe, se tiene que reproducir ese macho con otra hembra, ¿no? Porque el macho, ¿vale? Hasta que no se muera, puede crear fertilidad, pero una mujer Ujú, no, una hembra ujú. no. Entonces, como la concepción que tenemos hoy en día es muy diferente. Pero Claro, es diferente. en la edad primitiva, la mujer, ¿vale? Entre ellas también hacían luchas por el macho, de una forma u otra. También querían asegurar su círculo, su familia. Sí, sí. Porque aunque ellos Pero que viviesen eso en no es grupo, a lo mejor prostitución. eran dos parejas que entre ellos tenían una trascendencia y ellos también tenían su círculo y la defendían y la mujer hacía, lo atraía al macho o a lo mejor X cosas para Pero que que ese eso no es macho prostitución, tío. no se fuese con Eso otra. no es prostitución. No Es es que, pero prostitución. eso es hablando que no sé por qué hemos ido a ese tema, vale, la prostitución, Ya, vale, la por lo de la prostitución, URSS, tío. vale, Por lo de la URSS. nosotros no podemos entender la prostitución, vale, y empezó ya como la prostitución que conocemos ahora, por un intercambio, por ir a hacer dinero, comida, podría creo que ser la Mesopotamia, cuando muchas mujeres no tenían, por ejemplo, opción de casarse o por X motivo, para sobrevivir, la única manera es a cambio del sexo, que es algo una necesidad tan básica, obtener alimentos. Es algo, es un contrato, no es que sea una explotación. No es una explotación, es una manera de sobrevivir como especie. Yo te puedo ofrecer que tú puedas copular conmigo y tú a cambio me das comida o protección o lo que a mí me dé de valor. Eso yo no lo veo sucio y eso no es una explotación, eso es un contrato, porque si esa mujer no quiere, no lo va a hacer con esa persona, a cambio que tú no la cocciones. Es que es muy diferente coccionar que tú querer, que hacer un contrato, como si yo ahora quiero dedicarme a la industria, por ejemplo, de la pornografía. A mí nadie me Claro, obliga. Si tú vas a lo que entender no que sabes. hay una presión social, de que alguien me obliga, porque si yo creo que hay esa presión social, es muy bien, estoy cayendo yo, pero otra persona no va a caer en la presión social de Hombre, prostituirse. depende, si estás en Hay una gente que situación lo de que hace no por tienes cómo vicio. dar de comer a tus hijos y te ofrecen supuestamente 5.000 o 3.000 euros al mes, que son mentira, por hacer un trabajo de ensueño y trabajar 4 horas al día para realmente esclavizarte sexualmente, pues a lo mejor te lo planteas, Eso porque es se basa en eso. muchas veces caen por la necesidad y por la falta de información. Pero es que a mí, por ejemplo, ahora Joder, me pues ofrecen es lo que estoy diciendo yo. pasar droga, yo prefiero no pasar droga, porque ahora tengo una cultura, ¿vale? Pero ahora vamos a Sí, hablar de otra porque no te persona que a estás lo mejor muriendo de hambre, tío. desconozca de esos conocimientos. Pero ¿por qué no pasas hambre, tío? O sea, en plan, también te digo, o sea, que sí, que Ahora yo no paso hambre, pero ¿quién te dice yo que mañana sí que pueda pasar? ¿Y qué tengo que claro, o hacer sea, yo? Buscarme la vida, no, si ¿no? no te digo que sea, Llegar a claro, pensar, ¿no? Y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago sí, con sí, los sí. recursos que tengo? Intentar. Y no soy ningún explotador por ir a un jefe y hacer un contrato. Y hacer un contrato. Lo estoy haciendo porque yo quiero. Y si no, Pero que, no quiero, pues me voy al bosque y cazo conejos y ya está. Entonces, de mil formas puedo vivir la vida. Y de mil formas puedo llegar al mismo objetivo. hombre, yendo a bosques a Copular y cazar conejos, comer. no. Sí, sí, es que es No, verdad. Es verdad, puedo pero es llegar que, a las tío, dos formas, copular y comer, tener mis necesidades pero básicas, si pero sí, tengo entonces, que buscar intelecto, ya está, pero, desarrollarme como persona para llegar a eso. Nadie me lo va a a poner ver, fácil. tú no puedes analizar un fenómeno social en base a movidas que te inventas en la cabeza de no, porque yo quiero y él quiere ya, vale, es que vamos a analizar las cosas de verdad, ¿vale? Vamos a analizar qué pasa con el paro forzoso, por ejemplo. Paro forzoso siempre existe en todos los países capitalistas. Y Pero siempre hay lo una de gente, no, despidos. no, déjame acabar, Oliver. Siempre hay una gente que involuntariamente tiene que cumplir ese paro forzoso, ¿no? Siempre, en cualquier país. Porque es lo que pide el mercado para poder pagar salarios que les sean rentables a los empresarios, seguir explotando a los trabajadores y no arruinarse. O sea, yo no estoy en plan, digamos, creando una imagen maquiavélica del empresario malvado, no sé qué, no, yo soy consciente que incluso Amancio Ortega se puede arruinar mañana, pero para no hacerlo tiene que explotar a trabajadores. ¿Por qué digo esto? Igual que con la prostitución, estos son fenómenos generales. El paro forzoso se repite en todos los países. La crisis de sobreproducción
se repiten en todos los países. El alza y la baja de los salarios no relacionados con el aumento de la productividad se repite en todos los países. Es decir, cuando, por ejemplo, una empresa empieza a ganar más dinero, a que sus trabajadores no empiezan a ganar más dinero. Claro que no, porque lo que importa no es el trabajo que hacen, porque a ellos no les pagan por Eso su es trabajo, falso. repito otra vez, sino que les pagan para que estén ahí al día siguiente y no se quejen, o sea, y no se mueran, básicamente, o según la lucha de clases que haya, pues por Eso otras lo que acabas de condiciones. decir es falso. Pero es que Vale, te podría poner 1000 ejemplos. Cuando un vale, negocio, por vale. ejemplo, Sería uno. comienza, vamos a poner un supermercado, que ya lo puse, lo expuse Mercadona. en otro vídeo. Un supermercado, cuando comienza su actividad, al primero ofrece un sueldo, ¿vale? Superóxido. No puede ofrecer más ese sueldo. Porque si no, es que no podría, no tendría capacidad de maniobra. Ofrece un sueldo. Si ese, por ejemplo, el supermercado se asienta y tiene un nivel de clientela, por ejemplo, que fluctúa al día, a los trabajadores se les sube el salario. Porque tiene capacidad. Y ese trabajador, si es bueno, se va a quedar en tu supermercado. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un salario. Encima, si ese trabajador tú le relievas responsabilidades y te las cumple, ese trabajador, lo que podrá hacer el jefe es pagarle más, porque ese trabajador está supliendo unas carencias que, por razones que sea, el jefe no puede tapar. Entonces se le paga más. Tiene más responsabilidades, se le paga más Pero dinero. ¿puedes ponerme Pero algún ejemplo? Es que parece que no conoces a nadie que trabaje, porque mira, yo creo que todo el mundo que te estoy poniendo el ejemplo de un supermercado pero ponme yo qué sé. algo real, tío, algo Eso es real. real, un supermercado. Eso es real, un supermercado. Si tú no entiendes la estructura de una empresa, que no pasa nada. No sé, busca información, pero yo te estoy siendo franco. Lo que no puede ser es, por ejemplo, a un empresario es un salario mínimo. Es que no puede Ujú. costear. ¿Qué te piensas? ¿Que un empresario va a perder dinero? Es que vemos, por ejemplo, a mi padre, yo no lo veo que sea un esclavo. Yo a mi madre no lo veo que es un esclavo y trabaja por una empresa No estoy, privada. Pero es que mi no estoy madre, diciendo que su sean sueldo se lo esclavos, tío. justifica por lo que hace. No, pero yo no veo que el jefe. Claro que se enriquece el jefe, pero porque el jefe se está arriesgando. Que, por ejemplo, si mi madre sufre un accidente, le va a tener que indemnizar Ujú. y pierde ese trabajador. Y el jefe, si mañana la gente le va a comprar, también Tío, pierde. Tiene una pero, responsabilidad. Pero es que el jefe Ramón, puso Ramón, el dinero para Ramón, eso. Mi madre no lo ¿puedo puso. hablar? Lo puso, sí, ¿Puedo sí, hablar? puede hablar. Pero es que no, mi madre no puso ese dinero. Vale, dices, Entonces, salario mínimo no, ¿no? Y bueno, entiendo que no. tampoco te parece bien que se limiten, por ejemplo, las jornadas laborales, ¿no? Hombre, si eres ANCAP, no me jodas. Las jornadas laborales no se pueden regular porque entonces, en base Tampoco. a la competencia Es lo que intervenida por el uno Estado, lo que esté dispuesto el trabajador. dispuesto. ¿Dónde? Vale, lo que esté dispuesto el trabajador. Vale, Claro. revolución industrial, Inglaterra. ¿Cuánto trabajaba un niño de 10 años en una Pero la fábrica? revolución 2 horas. industrial viene al cabo porque para que sea. Aquí en España, tú que pasa lo mismo. Gracias a nuestros abuelos o bisabuelos que sufrieron, tenemos la sociedad industrial en día. Si tú tienes, por ejemplo, una sociedad que está Espera. a Oliver, poco. no me desvíes, tío, no me desvíes. Pues Espérate te un estoy momento. explicando ¿Qué eso. pasaba? ¿Qué pasaba en la revolución industrial? Un niño trabajaba. Voy a O sea, trabajar 14 horas. sí, sí, en plan de que se moría ahí. Se le cortaba un brazo a lo mejor, quedaba igual. Vale, y tú dirás, esto es lo que permitió, ¿no? Es Concentrar necesario. capital No, y puede riqueza, parecer ya. poco ético, más o menos. Es necesario para que podamos Sí, llegar sí. a este nivel. Buah, Claro, buen es clip. necesario. Pero, Es sí, que vale. yo te soy sincero, no es que sea mala persona, pero es que es necesario. Todas las sociedades industriales que son modernas han tenido que pasar por eso. China ya ha eliminado el No, no, si trabajo. yo no, Ya, si yo no te digo que ya el no. infantil lo ha eliminado en Yo no China. te digo Ya no, han pero es que pasado aún eso. existe trabajo infantil. Aún existe Claro, en trabajo países no infantil hoy en día. desarrollados. En países no Bueno, desarrollados. no desarrollados como En China, Brasil. Ya pasaron. Brasil se tiene que desarrollar en muchos aspectos. Pero Y por gracias al eso, sufrimiento de las tío, generaciones pasadas, Rusia estaba mucho peor que Brasil hoy en día, o que China en el momento que se aplicaba trabajo infantil, y no se aplicó trabajo infantil porque se aplicó planificación de la producción. ¡buah! Y en 30 años hicieron más que los países capitalistas en 2 siglos, tío. ¿Cómo que O en sea, 30 años? En 30 sí, años sí, en que claro que en sí. solo, pero si Rusia es el claro ejemplo de que tú te destinas todo tu PIB en demostrar en ejército, industria química, industria armamentística y en bombas. Cómo Si es crees lo que único que sería? se han gastado el presupuesto. Sí, pero porque no valoran. Casi todos los países que son potentes son países estatistas, países que solo desarrollan el PIB, Joder, invierten más en industria armamentística, en ser el país más fuerte. No dejan ¿dónde os deja eso? al individuo crecer porque le ahogan impuestos y un patriotismo, ¿vale? Un patriotismo que es decadente, que no por la patria, por la madre patria o Estados Unidos, ahí luchar Ya, contra los comunistas. Es un puestos, patriotismo que se cae por sí solo.
que solo es para fortalecer y para financiar el país en industria. Es así. Los países, por ejemplo, Pero, como Liechtenstein, que no tienen, no sé si tienen ejército, y son países que es un país PIB por cápita, que el habitante es uno de los países más ricos. Y son tío, no pongas 37.000 ejemplos. habitantes. Son No, ejemplos, son claro, ejemplos no puedes reales. poner Búscalos, ejemplos. No búscalos, puedes poner búscalos, ejemplos de búscalos. países. Bueno, tío, Oliver, déjame hablar. No puedes poner ejemplos de países de 700.000 habitantes como ejemplo de funcionalidad económica porque no es real. No es real. ¿Cómo ¿Tú que no es sabes real? a quién estás perjudicando con tu política antipatriota en Estados Unidos? A los empresarios que libremente han elegido ponerse del lado de la producción de Pues si los armas. empresarios son patrióticos, los únicos empresarios que son patrióticos son básicamente los que son, por ejemplo, como aquí en España, el IBEX Estoy siendo 35. irónico, Es pero el que son déjame acabar, por patrióticos, favor. porque son Déjame acabar, mantenidos por el déjame acabar, Estado. déjame acabar, déjame acabar. Tío, estoy siendo irónico, obviamente. O sea, yo ya sé que, no te preocupes, que ya sé que los empresarios no son patrióticos. Les importa una mierda lo que pasa en su país. Si tienen que sacar dinero, van a llevar su dinero a otro lado, van a explotar a la gente en otro lado, como hace Amancio Ortega, porque como aquí ha habido lucha de clases, no les sale tan rentable tener a españoles trabajando para él porque los quiere tratar como si fueran brasileños o indios. Entonces, eso aquí no puede pasar. Pero vale. Vamos a lo importante. Me estás diciendo, en Liechtenstein funciona el PIB per cápita, tal. Muy bien, vale, vale. Liechtenstein depende del intercambio de productos que no se producen en su país porque negocia con los países estatistas que tú tanto odias. Yo también los odio porque para mí son capitalistas, ¿Cómo que no capitalismo de negocia? Estado. Que el capitalismo de Estado se basa en defender a unas empresas en concreto que libremente se han ganado a través de la guerra y de la extorsión una posición privilegiada dentro del Estado. Vale, pero aparte tienes que tener en cuenta que las cosas no son siempre como se plantean en tu mundo de fantasía de no, porque yo libremente no No, sé si qué, no sé mundo cuántos. fantasía no Tío, es. cada vez los sectores estratégicos de la mayoría de países del mundo cada vez están menos estatalizados, tío. No te inventes cosas. O sea, ¿Cómo? A ver, a el ver, a ver. desarrollo, por ejemplo. Bueno, di. No, no, mira, ahora mira, ahora con lo que has dicho, Liechtenstein, después te voy a contestar lo otro. Liechtenstein básicamente básicamente tiene industria y ¿sabes la joyería Swarovski? Ahí se produce joyería. También, por ejemplo, herramientas, vamos a poner el caso taladros, y etcétera, etcétera, también se produce ahí. También de dientes postizos también se produce. Yo no sé dónde son los datos. Si quieres, búscalos, son verídicos. Es que yo no estoy mintiendo, son verídicos. Con lo Da igual, siguiente, ¿cómo que hay empresas que no son estatistas? Aquí en España, la no, Renfe, no, no he dicho eso, ¿eh? son empresas privadas, pero bien que son, por ejemplo, hay políticos en por medio, y son empresas que reciben subvenciones del Estado. Son empresas que las ampara el Estado. Son empresas Sí, estatistas. sí. Y Son son unas. mercantilistas. No son para Son, nada empresas del mercado. Son empresas mercantilistas. Y el mercantilismo, ¿vale? Es básicamente un capitalismo rancio y que no defendemos nosotros. Y que un se basa capitalismo. en. Sí, Para ti es un es. capitalismo rancio, si Bueno, podemos al así menos tú decirlo. reconoces que es capitalismo. Hay gente que dice que no. Me Bueno, alegra. pues sí, el mercantilismo puede ser, porque sí, puede dejar de ser capitalista, pero sí estatista, ¿vale? Y nosotros no defendemos un capitalismo estatista, defendemos un capitalismo de libre mercado, de que el consumidor elija el producto que quiera estar. Y la empresa que esté ahí arriba es porque el consumidor la quiere. Y si esa empresa no cumple con los objetivos que el consumidor demanda, esa empresa no va a estar ahí. Ujú. Fácil. Entonces, si hay empresas, por ejemplo, estatistas, por bien que sean capitalistas, por lo que quieras decir algo así, porque hay que son SA y etcétera, que están ayudadas por el Estado y que si quiebran se les ayude el Estado con dinero, pues claro que no nos parece bien, porque tampoco me parece bien rescatar bancos. Tampoco me parece bien rescatar bancos. Ya, ya. Pues menos mal. No Porque veo bien que se rescatase tienen una Bankia deuda con con. el país, tienen una deuda con el Claro, país que como la paguen les voy a tener que desahuciar yo del chalet. claro, no lo veo bien que, por ejemplo, y Claro. aparte con el sistema del banco, los bancos centrales tampoco, yo los Pero veo tío, ¿tú mal no y te el das partido cuenta que también. todas esas estructuras no obedecen a una clase política que se beneficia de empresas, sino al revés? Tío, todos los estados han fortificado en torno a la producción de empresas privadas que necesitaban protección en la competencia internacional. Y hay Es que eso momentos no en son los que, empresas espérate, privadas, espérate, son ahora me toca hablar a oligopolios, mí, Oliver, me toca oligarquías. hablar a mí, me toca hablar a mí. Las empresas estas que dices que son estatistas, pero que son privadas, que lo defines bien, al menos no te inventas en plan que son socialistas, ya sé, porque no lo son empresas que han encontrado en este mercado tan maravilloso y libre una manera de protegerse de la competencia contra los demás. ¿Quién eres tú para decirles que no es ético hacer eso? ¿Por qué no es ético? Que les hagan una guerra.
Que le ganen a una guerra a un Estado, eso también es competencia legítima, porque todos los Estados funcionan así y todo lo hacen en base a monopolios. Por ejemplo, ¿qué pasa con Twitter, con YouTube, con Google? ¿Acaso no son empresas que han conseguido que ganen elecciones Donald Trump o que las pierda, por ejemplo? ¿O qué pasa con Iberdrola? ¿No es capaz de chantajear Iberdrola al Estado español con despedir a lo mejor a 500.000 de trabajadores y con no introducir otras maneras de producir energía? Que bueno, que yo creo que la mejor energía para producir es la nuclear, pero bueno, eso es otro tema. No quiero que me identifique con un ecologista extraño, ¿vale? Pero, o sea, de verdad, los monopolios tienen muchísimo más poder que los estados hoy en día, aunque los estados no paren de fortificarse en torno a ellos. Y si no, dime qué pasa, por ejemplo, con Mercosur. ¿Qué es Mercosur? Empresas del sur de América Latina, entre ellas ligándose con sus propios estados para defenderse de la competencia que puedan hacerle las empresas americanas o canadienses o mexicanas. Y si no, ¿qué son el banco que quería crear Gaddafi, por ejemplo? Libio, africano. Pues que era una manera de defender a las empresas africanas para que su competencia fuera mejor respecto a las demás, tío. Eso es tu libre mercado, no el mío. Yo quiero justamente planificar la producción porque se conoce la demanda, porque esto ya, si quieres lo hablamos ahora, pero Es un se campo puede. proteccionista, como acabas de decir. Yo le defiendo Sí, pero es eso. que el proteccionista lo promueven los monopolios también. Y las empresas, Claro, pero es todas. que los países donde el Estado básicamente son Estado. A ver, es que Facebook, ahora, porque me voy a ir del tema, Facebook y Twitter y lo que sería la empresa, bueno, que es que Twitter no es de Facebook, vamos a decir, corporación Facebook, yo lo veo como un monopolio. La gente consume Instagram, consume Facebook, consume WhatsApp, pero porque quieres tú. A mí nadie me obliga a utilizar su plataforma. Puedes ir a Telegram. No, no, yo no te estoy diciendo que te obliguen. Claro, pero entonces yo mantengo eso, esa empresa, la mantengo yo. No la está manteniendo el Estado, la mantengo yo y eso lo veo bien. Si esa Pero es empresa, por que ejemplo, esa empresa compra a otras manipula al Estado. empresas, esas Manipula al empresas, Estado. pero no es con, y con lo del Donald Manipula. Trump no ayudó en nada. Esas son básicamente suposiciones y teorías. ¿Qué va, qué Las va? elecciones de Estados No, Unidos lo han fueron legítimas. reconocido, que han hecho campaña contra Donald Trump durante 2 años para que perdiera las elecciones. Y es que lo han conseguido. Lo han conseguido, tío. Son Lo que han buenísimos. hecho solo ha sido bloquear su perfil. Que No, no, no. entraríamos a otros temas. No, es una campaña de 2 años entera contra las fake news que enfocaron en que Donald Trump perdiera las elecciones, que lo han reconocido ellos públicamente. Sí, a ellos les da igual. Ellos no tienen que ganar unas elecciones, tío. A ellos les suda la polla. Ellos tienen que seguir haciendo lo suyo, dinero. Y ellos son capaces de controlar estados, igual que una petrolera o una empresa eléctrica multinacional. O sea, es normal, ¿sabes? Lo de las fake O el news, quiero que gas. me muestres Muchas veces algún el dato o algo gas. así para verlo, pero no fueron, por ejemplo, factores externos o partidos Sí, así de hombre, la hay oposición. muchos más factores, pero de verdad, Que si hiciese tú dentro de la ves los... aplicación es diferente, ¿eh? Yo puedo ¿Mm? hacer un bulo por WhatsApp. Claro, claro, No está claro. implícito WhatsApp, ¿eh? Lo estoy haciendo yo. Soy usuario y lo hago yo. Después ve a mí. Claro que también, por ejemplo, en Facebook hay un montón también de campañas y yihadistas y llamando a la gente que vaya a la yihad. También, pero eso no está promoviendo Facebook. Eso está haciendo No, un no, claro. usuario. Yo te hablo de la dirección de las empresas, no te hablo de un usuario, claro. Claro, No, no, te hablo de que eso en ya Silicon Valley se después lo sentan a hablar de esto, tío. confirmaré. Yo No, ante nada, sí, pruebas. yo para que lo veas, para que lo veas. No, pero que los estados están continuamente siendo chantajeados por las empresas y a la vez ellos chantajean a las empresas también porque son, pues, un cuerpo de miles de personas que vive a cuerpo de rey Es que el Estado es una por empresa. Claro, o sea, es que eso es lo que me raya, porque te juro que es el primer anarcocapitalista que me dice esto. El Estado es una empresa. Por ejemplo, ¿cómo funciona el Estado noruego, tío? Si eso parece la bolsa, macho, que tienen un fondo de inversión increíble que se ponen a diversificar inversiones, si están en la junta directiva de Google, tío. En Es que plan, si tú miras un Estado, es una empresa que tiene por ejemplo, su estructura y tiene su cobranza de impuestos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, soy anarcocapitalista, a mí no me gusta el Estado. Yo sería pero es una partidario empresa, de, por tío. ejemplo, como Tú deberías Liechtenstein. hacer lo que quieras. Liechtenstein, su modelo es que un pueblo puede independizarse del país Vale. y puede crear sus propias leyes y entonces, como un pueblo Pero somos ya, menos pero eso es personas, porque no le importa a nadie. llegamos a un Eso no- consenso mayor. Por ejemplo, si yo mi pueblo me quiero independizar y queremos hacer, por ejemplo, unas leyes que nos beneficien a nuestro territorio, las hacemos y nosotros, si nos va Eso mal, es. nos va mal, si nos va bien, nos va bien, pero tenemos Porque nuestra eso es capacidad de porque decidir. Liechtenstein no le importa a nadie. Si España lo divides en dos, hay a lo mejor, no ¿Cómo que no le sé, un importa a millón nadie de Liechtenstein? millones. Al ciudadano le Vale, importarán, ¿no? me explico. Imagínate, una empresa millonaria que se dedica a invertir en vivienda, ¿vale? ¿Tú crees que le va a hacer mucha gracia que dividas el mercado interior español en dos? No, antes financia un golpe de Estado, te lo digo yo. O sea, en España A no ver, puedes dividir el país. cómo hace un ¿Por golpe qué? de Estado una Porque empresa? hombre, no sé, pregúntaselo a todas las empresas que se dedican a financiar con armas, con entrenamiento militar, cuerpos especializados americanos que se Es van que a es un guerras negocio contratadas en eso. plan. Pues, por ejemplo, si Claro, vale, pasase pero es lo que eso, estoy diciendo.
Es un negocio, el negocio de la guerra. Eso también es un negocio, es libre, emprendeduría, todo lo que tú Claro. quieras, tío. Pues El sí, Estado es yo una lo veo empresa. bien que se financien Respétala, armas. Yo lo veo bien que se ¿sabes? financien armas y que se legalicen las drogas y que se dice todo, claro. Yo lo No, pero veo es que bien. no es legalizar armas, no. Si yo, el tema de la legalización de armas, seguramente coincidamos en más cosas de las que discrepemos. Por Pero ejemplo, en las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no, yo, pero por estoy ejemplo, hablando veo que si de pasase financiar lo que has golpes de puesto tú, Estado. ¿Cuántas empresas financian intentos de golpe de Estado todos los días? ¿Qué pasa con la guerra en Yemen? En la guerra, de verdad, ¿qué pasó en la Libia? financian, pero no O en son Siria. implícitos de hacerlo. Lo pueden financiar y eso ya no lo sé. Lo podrán hacer. Tío, las Ahí empresas ya no entro, rusas, ya no lo sé. la Tendría cantidad que de empresas mirar e rusas informarme. del gas que estaban peleando por distribuir gas en Europa antes de la guerra en Siria, ¿a quién crees que se enfrentaban? ¿A Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez no, pero me da igual, ¿a Zapatero, a Rajoy? No. Ellos se enfrentaban a las empresas turcas de Qatar que se dedican al transporte o extracción del gas. Claro, Era pero es su que ¿quién enemigo piensas que hace las guerras? Las hacen los estados, los no, las hacen las estatistas, hacen empresas. las guerras básicamente para coger el gas. ¿Me ¿Pero entiendes? para quién? ¿Para quién? ¿A quién le garantizan esa Y producción, mira, tío? Tú no mira, puedes estar. En Estados Unidos sí que hay, por ejemplo, muchas empresas que son muy oligopolios, y también son empresas estatistas, sobre todo con las, por ejemplo, que son las de extracción de gas, sobre Ujú. todo, van muy a mano, y las petrolíficas, algunas de ellas van mucho a mano del gobierno. Es que Estados Unidos no es un claro ejemplo. Estados Unidos lo que se está convirtiendo, lo que le va a pasar seguramente, que va a ser un país socialista, porque ya está Sí, la mentalidad que tiene. seguro. Un país que ha pasado de, por así decirlo, del esfuerzo del individuo, de, por ejemplo, tú poder poner una parada en el metro, a de que les vaya a cobrar Tratar a impuestos, la que es mitad que de la esto se va a población como ver. si fueran esclavos, ¿no? No, O pero de que, esto se va a ver que dentro de poco solamente pondrán impuestos por tú vender limonada es un no, en claro España te ejemplo lo ponen, mítico. ¿no? En España te lo ponen. Aquí en España tienes que pagar de todo. Aquí emprender te cuesta. Por eso todos los Pues emprendedores, hay más no sé dónde has emprendedores. sacado tú el dato de que se quedan aquí porque se van fuera. Aquí no te No, sale no, cuenta no es que emprender. se queden. Aquí hay más emprendedores que en Estados Unidos en proporción, tío, ahora Hombre, mismo. si tú dices que son autónomos, bueno, lo puedo entender, pero emprendedores que van, por ejemplo, si yo tengo 60.000 euros, y aquí en España no me quedo, soy sincero, me voy a otro país, no me sale a cuenta aquí arriesgarme 60.000 euros. ¿Para qué? Porque voy a tener que pagar unos impuestos, voy a tener que mantener una casta política, voy a tener que mantener ahí un Ya, sistema es de verdad. bienestar que yo principalmente, o mucha gente, pues el anarcocapitalismo, pues no defiende que tus gastos médicos y tus gastos personales como Te pues los pagues tú. tienes que pagar tú, yo no tengo que costearte tú. Y si quieres ser solidario contigo, muy fácil. Voy, te doy un dinero y ya está, y soy solidario. No me tienes que Eso imponer a no ti pasa, tío. mediante Eso no pasa, tío. No una pasa. presión. ¿Por qué no No pasa? pasa. Porque no se deja, porque es una mafia el gobierno. ¿Cómo que no Mental se deja, tío? no se deja. Pero, pero tío, ¿tú sabes la cantidad de Tú dinero que imagínate, ganan? tú ahora, por ejemplo, dirás al gobierno, no, yo no quiero pagar, yo no quiero pagar esta bienestar. Te obligan, Pero tú no porque, puedes tío, negarte a seguir a ese bueno, círculo. déjame Tú tienes hablar, que por seguir favor. pagando eso. Déjame hablar, tío. Te obligan porque un Estado se basa en la dominación de un territorio en concreto para una oligarquía en concreto. Tú no puedes competir ni sin Estado o con Estado, no puedes competir con esa oligarquía igual. Mira, imagínate, ¿vale? Hay una competencia entre empresas privadas para ofrecer sistemas penitenciarios en España, ¿no? Con códigos penales propios y todo. Así es como lo planteáis vosotros, los ANCAPs, ¿no? En plan, yo que soy un poco friki y me gusta entrarme en estas Sí, cosas. sí, básicamente por seguros y empresas de seguridad, y entonces al trabajador, pues, bueno, al que ha ido a la cárcel, pues bueno, tiene que pagar la condena. Y no sería como ahora que vas a la cárcel para hacer un hotel 3 estrellas, es un poco ironía, pero es que es verdad, con Tío, tele, con ¿cómo se que nota que vives no como un conoces rey, no y ahí conoces a no, nadie que haya ido a la cárcel, tío? ahí No tendrías conoces, que pagar no más. conoces a nadie. ¿A que no? Es que no lo entiendo cómo puedes decir eso, tío. Tío, No sé, viendo cómo está, no sé, yo si soy una persona, tengo el derecho que me mantenga el Estado, encima tengo una serie de privilegios, no sé la verdad. pero ¿dónde? He privado la vida de una persona y yo encima ahora me tengo que mantener el resto de individuos por la ética, como no, ¿Pero qué dices? por Tío, la no sabes ética. cómo funciona la cárcel en España, tío. Tú sabes, por ejemplo, el Corte Inglés, ¿tú sabes el dinero que saca de la cárcel, el Corte Inglés en España? De tener a gente trabajando por 1 euro o 0 euros la hora en la cárcel. ¿Tú solo sabes? Como el Corte Inglés en puno 0 Bueno, euros a el la Corte hora. Inglés en concreto, perdón, el Corte Inglés es el que se encarga de poner los economatos, que son una mafia también dentro de la cárcel. Pero después dentro de la propia cárcel te ofrecen trabajo gratis, en plan de que tú trabajas gratis para Será salir antes. voluntariado, ¿no? Para Sí, 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 o sea, es como reincidirte, voluntario, ¿no? Bueno, obviamente, sí. claro, pero ya que has privado la libertad o has quitado un Ah, bien, bueno, pero pues lo es que veo eso no es bien. real. No, Mira, no, si quieres también no vas a ser voluntario, te estás ahí viviendo tranquilamente, bueno, duermes, comes y ya está. Claro, es que si también bueno, si a ver, quieres, ¿qué quieres entonces, hacer?
Vamos por partes, vamos por partes, tío. Bueno, primero de todo, la mayoría de penas, o sea, el número mayor de penas en España es por delitos relacionados con ataques a la propiedad privada, no a matar a nadie. Pero bueno, o sea, yo, por quedarlo en claro, tú estás proponiendo que a una persona que entra a la cárcel por hacer cualquier delito, como no se le puede reinsertar según tú, porque no entiendo cómo puedes tener esta postura, si no, no sé, habría que matarla, ¿no? Por ejemplo, o No, sea, es que matarla no. Pero tendría que pagar su crimen, pues sí, yo qué sé. Mediante lo que estipule un seguro, lo importante o será que etcétera. no O lo que haya, lo quiera la importante víctima. será O lo que lo quiera la impo- víctima. O si la Claro. ha matado, por lo que quiera su padre, pues, etcétera, pues que pague el valor subjetivo para sufragar el Ujú. daño, porque no le vas a poder devolver la vida, desgraciadamente. No Vale. puedes revivir una Yo creo persona. que lo importante, ya, a ver, este tema sí que ya lo hablaremos otro día seguro, pero yo creo que lo importante también es que no se vuelvan a dar ese tipo de delitos en la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso Claro. también es más reinserción, porque es que hay que pensar en términos generales, tío, no puedes siempre todo basarlo en, no, porque su padre o yo quiero, tío, Pero que es la que yo no economía estoy y la diciendo eso, es que sociedad estoy diciendo no funciona así, no yo, funciona así la economía. como también puede ser que alguna persona pues no quiera decir nada y ya está. Es que puede ser mil casos, pero te estoy Bueno, poniendo pero yo algo te muy estaba poniendo un genérico, ejemplo. algo que sea Yo te algo estaba poniendo que un pues, ejemplo, ¿vale? Estaba poniendo un ejemplo. Imagínate empresas de seguridad libres compitiendo entre ellas en un anarcocapitalismo aquí en España. ¿Qué pasa con ese ejército de gente que se encarga esa empresa de crear para ofrecer ese servicio de seguridad? ¿Acaso ese ejército no puede cumplir otras funciones complementarias, como por ejemplo asegurar que se cumpla de repente un código penal que puede que esté de acuerdo o no a la gente, pero bueno, esto como libre de consumidores y tal? ¿Acaso no habrá de repente un ejército nacional organizado por una empresa privada? Que es lo que pasa en muchísimos estados desestructurados en los que mandan empresas multinacionales o directamente estados chapuza que se montan allí la gente, es que es o sea, curioso la lo que oligarquía acabas de rusa. decir, porque como es una empresa privada, desgraciadamente, tiene que básicamente, es que es, mira, lo puedes entender fácil, como es una empresa privada y de seguridad, si no complaces al cliente, no te van a contratar. Tú tienes que, Ya, pero entonces, los eso da intereses igual. del cliente van a estar mejor protegidos que un ejército. Un Pero ¿quién los ejército. protege? ¿Pero quién los protege? Es que no lo entiendo. O sea, si Si yo tú tengo un pagas, ejército si de tú pagas gente. un dinero, por ejemplo, una milicia privada o, por ejemplo, Ujú. un grupo de... Tú, por ejemplo, estás en un vecindario y un vecindario, pues, ¿quién quiere proteger el vecindario? Tú pagas, pero tú estás... La gente se ha visto y se ha demostrado que los incentivos hacen mejor correlación para la gente. La gente responde mejor a los incentivos. ¿Qué pasa? Que Vale. un ejército está asegurado porque nos obligan a pagarlo como español. ¿Quién Todo compra el la sistema Policía este está obligado Nacional? a pagarlo. ¿Qué Nadie, sustituiría qué sustituiría a la Policía Nacional para ti? por Porque yo, para ejemplo, mí, pues tiene que empresas privadas de seguridad y funcionarían mejor porque no estarían a órdenes de una persona que podría abusar y podría aplicarle, sino a la gente, al consumidor. Pero ¿cómo Pero vas a tampoco, controlar? por ejemplo, tampoco dirían ves a matar a esta persona porque eso no se haría, porque no se, porque una sociedad anarcocapitalista, el derecho, por ejemplo, igual, no se viola. No, es algo innegable. Tú no puedes ir, por ejemplo, violar sus derechos a la persona. ¿Por Sería qué? básicamente como un estilo de protección, por si es alguien que es un avaro, o es también, por ejemplo, un psicópata o X persona que, y Ujú. por ti, pues alguien tendrá que protegerte, ¿no? Alguien le gustará hacer ese servicio, ¿no? Pues entonces será más No efectivo. sé, Y entonces, si puede matan, por ser. ejemplo, a ese cliente, la empresa perderá dinero. No interesa que le maten al cliente. No, o por ejemplo, que le roben dinero. No, estará más hincapié y entonces habrá menos crímenes porque la empresa protegerá más sus intereses. ¿Por qué? Porque está el incentivo. Nadie de ese contrato, cuando firman esas dos personas, Personalidad bueno, el que contrata el servicio, no querrán perder dinero. Entonces habrá un mejor servicio. Vale, tú te das cuenta que, por ejemplo, cosas como el Código Penal y cosas así, o las leyes en las que se basa la represión en España, son aprobadas por órganos institucionales en los que tiene muchísima más influencia la gente más adinerada del país y no Sí, tiene claro. casi ninguna influencia la gente sin recursos, o sea, los trabajadores del país. ¿Tú sabes quién haría esa función en un estado anarcocapitalista? O sea, bueno, en un estado Ahora me pregunto anarcocapitalista, esto. valga la contradicción, pero es que ¿no te das cuenta que todas esas funciones de control social que ya sirven a oligarquías privadas seguirían sirviendo a oligarquías privadas, pero por otros medios, tío? Que es Ahora, lo mismo. Y tú mismo me ahora has dicho que el Estado es una empresa. ¿Sabes cómo gana la competencia un Estado? Ana, déjame acabar, por favor, Oliver. ¿Sabes sí. cómo gana la competencia un Estado? Con guerras. Eso es su mercado, tío. ¿No te das cuenta que si lo reduces todo a conceptos generales, a yo en una urbanización, a el contrato,
a la empresa va a perder o va a ganar. Bueno, el Estado también pierde consumidores cuando sus consumidores no están No, contentos y se no. pueden ir a otro. ¿Qué pasa? Sí, claro que sí, se pueden ir a otro. Claro. Según tú, las Claro, empresas pero se es que van. el círculo está ¿No? más Es lo cerrado. mismo. No, En- no es lo mismo, no es lo mismo, porque por ejemplo, si yo quiero entrar en una empresa, no estoy obligado, pero estoy obligado a participar. Yo tengo que seguir ese ciclo, yo tengo que seguir con el ciclo monetario. Yo tengo que Ujú. seguir, yo, por ejemplo, si yo soy prestamista, no lo puedo ser porque solo tienen los bancos el derecho. Y ahora pudiendo ser en esto que tú has Son las dicho, por condiciones de la ejemplo, empresa, tú, tío. por ejemplo, lo que has Descontrata, dicho antes, descontrata, hazle por la guerra al ejemplo, Estado. tú lo que has dicho, eso, de, por ejemplo, no, si es que la gente más, ¿cómo gente más adinerada? Entonces a los empresarios, ¿qué bien les viene que les suban los impuestos o que suban ¿Pero a quién? el mínimo Le suben los profesional? impuestos a No los les viene bien a autónomos, los tío. empresarios, Le no suben les los viene impuestos a los bien autónomos. Que no sabes ni de lo que estás hablando. Que a le los suben los impuestos a los autónomos y autónomos. también el sueldo mínimo interprofesional, que eso Que también les... afecta al empresario, a la contratación. Por Entonces, no les favor, interesa tío. a los De verdad, empresarios. no les tocan un duro, tío. No les tocan un ¿Cómo duro que en no les toca un España. duro a un Que paga empresario? menos, paga menos, paga menos una En persona serio, ¿tú que tienes una vive. empresa? ¿Has tenido algún familiar con una empresa? Sí, sí, Porque, sí. pues Escucha, no sé, escucha. pues a lo Mira, mejor. a mí, que hayan subido, o sea, el gobierno este que tenemos ahora, que me parece lo peor, que hayan subido lo de joder, la cuota de autónomos me parece criminal, porque no se atreven a tocarle un duro a las empresas multimillonarias, tío. En las empresas multimillonarias en España pagan menos que un autónomo en impuestos. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo en Obviamente el autónomo impuestos? no decide nada. A El lo mejor autónomo es un pagan 3 o matado. 6 El millones de autónomo es un euros, ¿eh? trabajador. Déjame hablar. El autónomo es un trabajador. O sea, y muchas veces también explota a otros, lo cual me parece fatal. Pero yo entiendo que un autónomo en una situación jodida, ¿vale? No tiene sentido subirle los impuestos. Pero, ¿por qué no le están subiendo los impuestos a Bankia, tío? ¿Por qué no le están exigiendo que haya un pago de 60.000 millones de euros, tío? Pero tú, ¿en qué país vives, hermano? Las empresas multimillonarias en España están de chiringuito. Las De empresas chinguito. medias y bajas, sobre todo las más bajas, están arruinándose todo el día porque se llama competencia libre, tanto os gusta. Solo que las empresas millonarias ahora tienen capacidad de influir en un Vale, estado vale, que vale, le vale. joden las... Vale, vale. Ahora vamos a poner. Ahora que me estoy diciendo, ese es el ejemplo perfecto que te voy a sacar ahora. Vale, en España, ¿vale? Un 20%, ¿vale? Bueno, en la economía, ¿vale? del PIB. Lo que sería casi un 99% son pymes, ¿vale? Empresas de 10 explotadores para ti, ¿vale? Jefes que tienen 10 o 5 explotadores que flipas, ¿eh? Tiene un beneficio, no, no, como ahora vamos a poner un beneficio gigante. Esas empresas, ¿Qué ¿vale? beneficio? En España, el problema que tiene España es que es un país que muchas empresas no tienen capacidad para invertir en investigación y les cuesta mucho, básicamente, modernizar todo lo que sería, por ejemplo, a veces maquinaria, se tienen que endeudar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el gobierno les exige una parte de impuestos muy alta, que lo que les hace es que solo puedes sobrevivir, que tengas un mínimo de beneficio. El claro ejemplo es el campo. Y yo me hablo con empresarios, no me baso, ¿vale? En lo que, por ejemplo, en la tele, libros. No, no me leo libros, me baso en materias primeras. Me voy al campo y el campo es un claro ejemplo. ¿Por qué pasa a los agricultores pequeños? Los agricultores pequeños, ¿vale? Porque como el Estado es así, ¿vale? Que los protege tanto, según tú, lo que me da los tiene que proteger, ¿qué pasa? Los pone muchos, He el dicho lo intermediario contrario. les pone He dicho muchos lo contrario. impuestos. ¿Qué pasa? Que el pequeño agricultor que tiene una parcela así pequeña, como es una economía de mercado, tiene que básicamente abastecer un nicho. Si tú no abasteces un nicho, pierdes dinero. Tú tienes que purificar. ¿Qué pasa? Si esa persona, en una condición normal, ¿qué haría? Ahorraría dinero con ese campo y a lo mejor en 20 años podía comprarse una parcela más grande al lado. ¿Qué pasa? Que ahora no, que ahora son mileuristas. Son Pero tú mileuristas sabes... y tienen que aceptar cualquier precio, tienen que aceptar cualquier precio porque el Estado les obliga, porque les pone tasas, les pone 100.000 Oliver, impuestos. ¿Qué le pasa al problema del campo? El problema del campo es este, que muchos de estos pequeños cultos se tienen que meter en cooperativas para juntarse, cogen toda la producción y la venden. Porque ellos solos, como por ejemplo, no lo podrían hacer por el Estado. ¿Por qué? Porque si fuese una condición normal, podrían ahorrar o pedir un préstamo, lo que quieras, una forma de un préstamo, ahorrar y podrían comprarse otra parcela de tierra y producir más y hacer más. Pero no se puede. Es el Oliver, claro tú ejemplo de la sabes, economía tú española sabes. y el modelo Vale. empresarial de aquí. No Tú se sabes. puede sostener, no es sostenible. Lo que hace es que condenas al trabajador, que es el que te da el dinero y el que te proporciona el Ah, recursos. Oliver, déjame contestarte. Tú sabes lo que es la PAC, ¿no?
la política agrícola comunitaria creo que se llama, Sí, que es de ayudas al campo y tal. Estatismo terrible. ¿Tú sabes que la mayoría de las ayudas, esas se las llevan todas la gente que tiene las tierras más grandes en España por superficie, ni por productividad, ni por ventas, ni nada? Solo por eso. O eso es sea, el incoherente. mayor grueso. Espera, espera, hombre, espérate, que has hablado un rato, tío, déjame hablar. Vale, vale, vale. Tú sabes que la mayoría de ese dinero robado a los trabajadores, la mayoría, se lo dan a familias terratenientes millonarias en España que no hacen nada con el campo y que son cero productivas. ¿No te das cuenta que otra vez el Estado vuelve a apoyar al gran empresario y en todo caso deja tirado al pequeño agrícola? Mira, tío, yo tengo familia del campo y estoy bastante relacionado con lo que es producir en una tierra muy pequeña que no da para comer ni da beneficios, nada. Minifundios, minifundios, ¿eh? Escucha, sí, sí, minifundios. En mi caso, sí, soy valenciano, es lo que me ha tocado vivir. Seguramente si fuera andaluz, directamente sería jornalera toda esa parte de mi familia. Pero bueno, han compartido un poco las dos realidades. En el minifundio es lo que, por un lado, lo que dices tú, te ahogan impuestos, igual que un autónomo. ¿Por qué? Porque después el que sale ganando siempre en el campo se llama empresa multinacional, tío. Empresa multinacional o nacional con miles de millones, o sea, un monopolio o oligopolio, como lo quieras llamar, a nivel nacional. O sea, ¿no te das cuenta que en esa guerra de emprender, no puedo Esto es emprender, fácil. los que siempre ganan son empresas millonarias, tío? Yo ¿No te te he das cuenta que cuando puesto, hablas, tío, déjame hablar, Oliver, tío, no puedes hacerme esto, tío, no puedes hacerme esto? O sea, tengo que poder hablar un rato, sí, sí, si no sí, me vas a sí. matar, tío, un disgusto. Vale, en plan, que yo entiendo lo que dices, de que con impuestos tan altos a propiedades tan pequeñas no tiene sentido hablar de emprender, aunque después en España emprende muchísima gente, más de la que te crees. De fuera. Pero ¿no te das cuenta que siempre se le aplica a las capas medias bajas de esos propietarios y que se arruinan rápido mientras una gran empresa se empieza a beneficiar de todo ello? Tío, bueno, vamos a hablar de los bancos, tío, vamos a hablar de los bancos. Solo ¿Puedo los hacer un bancos. pequeño inciso? Después hablamos de los bancos. Porque yo quiero aclarar una cosa. Yo quiero aclarar, por ejemplo, que es que es obvio, ¿no? Lo que básicamente, como te he dicho, te he puesto claro ejemplo, si lo sabes correlacionar, es que si tú tienes más porción de tierra, es más rentable. En la medida del campo. Ha sido No, en España no. ¿cómo que si tú tienes más tierra, si tú tienes más tierra y más población de tierra, puedes plantar más, ¿no? Y puedes No, cosechar más, ¿no? depende de la Entonces tú técnica, puedes depende de la llegar a técnica, un nicho de cuota más alto que no en depende de la pequeñas técnica. superficies. Yo te estoy poniendo claro ejemplo de si tú tienes una pequeña superficie y quieres pasarte, ¿vale? A un campo más grande. Los problemas que te puedes ocasionar. Si la economía fuese, básicamente, no tuviese impuestos, sería más fácil poder hacer eso. Ahora quieres hablar Ya, de los bancos, pues habla. no, no, vale. Es que lo he vivido de cerca lo otro, No, no, entonces. si eh, yo también tengo familiares en Andalucía que tienen grandes extensiones y sé no, por no, lo que te no, estoy no, diciendo. los míos son una mierda. La extensión de tierra que tenía mi abuelo es, vamos, No, una los mosca. míos grandes, los míos tienen una extensión grande y claro, normal que haya más producción, porque es obvio, cuando más tienes encima en el Pues campo. En Andalucía es donde más terratenientes hay con tierra sin cultivar porque reciben ayudas de las PAC. Y aparte, la mayoría de productos españoles que ya no tienen salida en el mercado es porque España, con toda Europa juntitos, firman tratados internacionales de libre comercio con empresas nicaragüenses, argentinas, marroquíes, de Sudáfrica, que se dedican a hacer monocultivos en los que esclavizan básicamente a la población de allí como si fueran de verdad, o sea, de estar 2 semanas viviendo en una chabola, trabajando en ese campo y rezando porque vas a poder mandarle algo de dinero a tu familia, usando el mínimo de espermicidas y todo eso, o sea, espermicidas, madre mía, de insecticidas y de todo tipo de productos para eliminar, pues eso, problemas de higiene y tal, y se reduce, claro, el coste una barbaridad. Entonces, gracias a esos tratados ahora, que vamos, Si no te parece digno, no también compres ese producto. ya, sí, Compra sí. otro. Pero es que eso lo decía el Estado, porque lo decían las grandes empresas también de aquí, tío. ¿No te das cuenta que el Estado no es la clase política enfrentada a las grandes empresas, sino que son las grandes empresas lo que le dicen los que tienen que hacer? Aquí están arruinando esa capa de políticos tan proteccionistas y tal, están arruinando a los pequeños propietarios del campo a cambio de comprarle productos a monopolios multinacionales que producen en Nigeria, o sea, en Nicaragua, en Argentina, etcétera, Es curioso, ¿eh? Porque en condiciones de África se le esclavitud, ponen básicamente, trabas. en condiciones de esclavitud y arruinando a gente de aquí en España o en el resto de Europa. Estamos Pau, comprando antes la naranja a Marruecos que a un español. A África se le pone muchas veces aranceles proteccionistas en la Unión Europea. O sea que la Unión Ya. Europea es proteccionista. Hay muchos productos de África que vienen, se les pone trabas Sí, sí, ya lo sé. arancelarias. Pero eso es porque no tienen relaciones económicas ventajosas con ellos. O sea, es como lo de Rusia, tío. Ya lo sé. O como Trump con Claro. California y la Pero es que naranja y la yo, por aceituna ejemplo, también española. estoy en contra de los aranceles.
porque dificulta también la entrada de muchos productos. O sea, no puede, el consumidor no puede decidir, A ¿sabes? ver, es que a mí los impuestos y los aranceles me dan asco porque o sea, es dentro del sistema capitalista como unos capitalistas que tienen una posición de ventaja respecto al Estado arruinan a los otros y entre toda esa guerra, ¿no? De yo te quito el mercado, yo Es te que pongo el una arancel problema no no es sé del qué, sistema capitalista, el que es de los pierde es el gobernantes, no trabajador. del No, capitalismo. el Estado tal y como lo conocemos hoy en día es gracias al capitalismo, tío. Son empresas que se convierten en monopolios, que ahora fortifican el Estado y que lo necesitan más que nunca para garantizar sus beneficios. Y si no, explícamelo de los tratados internacionales, por el amor de Dios. Es que no tiene sentido. Son No tiene firmados sentido por hablar los de eso. estados, no por las empresas. Son los estados los que lo van a No lo firmar. piden no lo piden las empresas, ¿no? No, son No, los no estados que se lo van dan. a firmar. Son los estados, esa empresa que lucha, que intenta hacer competencia con las empresas porque es la única forma que tienen. Los estados también quieren llevarse dinero y se mantienen así, básicamente expropiando el dinero de las otras personas, mediante discursos y apologías Por y ejemplo, éticas aquí para cuando que en pagues, para que sigas España. pagando. Por ejemplo, en España, cuando se dio el golpe de Estado en el 36 y empezó la guerra civil, no fue porque los terratenientes y las grandes empresas no querían que les A ver, nacionalizasen, ¿no? es Fue que el no lo... Estado. A ver, Fue una parte del ahí ejército, yo... nada más. Claro, Fue una una parte parte del ejército también, pero sí que es verdad que, por ejemplo, contra bandistas y otros, es que, a ver, que muchos ricos también se fueron de esa España, porque esa España 36 era un poco, se iba a convertir un poquito en Rusia, ¿sabes? Era un poco caótica, no, no fue lo mismo que la primera república, que esa sí que me gusta porque fue liberal y sí que se hicieron grandes cambios. Qué pena que durase solo un año, ¿eh? Porque los pequeños cambios que se hicieron, después los monárquicos, básicamente con su elección de General Martínez Campos, para instaurar la monarquía, básicamente los fusionaron a todos. En la Primera República se hizo básicamente, se quitó la Inquisición del Estado, se liberalizó el sentido de la prensa y etcétera, de la censura A mí la a las Primera noticias. República me parece un periodo a reivindicar, pero con limitaciones, obviamente. La Segunda República también, a mí. Al campo, se querían hacer buenas, por ejemplo, liberalizar el campo, que por ejemplo, modernizarlo, cosa que la Segunda República, no sé dónde lo ves tú bien, la verdad, porque es que España, no sé, iba un poco mal encaminada. Es que con los dos, ¿eh? O sea, es que España en No, ese año, es que no son nada Ni ideal. Francisco Franco, ni básicamente la Segunda República comunista, pero no comunista, sino comunista patriótica española, que en verdad eso de que, por ejemplo, hacer, por ejemplo, a todos los estatutos de autonomía, no, ¿eh? Eran muy centralistas también, ¿eh? Que si siendo de tu ideología A no tenías ver, que estar muy orgulloso con el Azaña, con Juan yo defiendo a Negrín los comunistas y en con ese esto. periodo, tío. O sea, a mí, en plan, las medias tintas con los nacionalistas que llevaban, porque por un lado dices, no, estatutos de autonomía no, pero también cedieron mucho con los nacionalistas, las izquierdas entonces, lo que se conoce como también esa facción más liberal de los socialistas, que después también fueron los que traicionaron en plena guerra y dejaron tirados a todo el mundo. Sí, Pero lo yo típico del reivindico socialismo, la que quiere el voto a postura. la mujer y lo prohibió, ¿sabes? ¿Eh? El socialismo y el comunismo en su época, cuando se fue en España, fueron fueron los que lo votaron en contra. Y qué casualidad que los de derecha, mayoritariamente muchos partidos de derecha, los que no eran católicos y partidos liberales, qué casualidad que sí que dejaban votar a la ¿Sabes mujer, dónde y ya se fue la el primer, apropian, sabes ¿sabes? dónde fue sabes dónde fue el primer país donde se consiguió el voto para la mujer de manera universal, ¿no? Lo sabes. En Nueva Zelanda, creo, fue... Sí, Nueva Zelanda, sí, fue la Unión Soviética, tío. No, Unión ¿Sabes dónde se Soviética contra la consiguió? mujer, pero si no había ¿Sabes dónde se elecciones. Si era el consiguió único por partido, primera no vez? había elecciones ahí. ¿Sabes dónde se consiguió ¿Cómo vas por a hacer primera vez? elecciones ahí? Un único partido. ¿Sabes dónde consiguió? No, te estás equivocando. En el momento que te digo, yo no era un único partido, pero bueno, yo sí que yo defiendo el sistema de partido único, Hombre, pero que pero tú cómo ves, ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Tú cómo ves en plan que cuando se hizo la primera, porque hubo dos, creo que la de octubre y después hubo la de febrero? Qué no se casualidad, celebra. ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y cuando se hizo la primera revolución, se puso en el gobierno provisional, pero claro, como a Lenin no le gustaba el gobierno provisional y no le vamos a hacer un golpe de Estado, porque como este golpe de Va, Estado lo vamos a hablar de Rusia. maquillamos, que es Vamos a hablar contra de Rusia, va. no, 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 como os gusta tanto sus temas, no, pero Vamos a hablar, te va a encantar. ese golpe de Estado, como es de izquierdas, es como Sí, para el pueblo proletario, no hubo sí que hacer un golpe de Estado contra la formación de Kerensky y todos estos sí que lo vemos bien, ¿eh? Porque claro, Lenin sí hizo, eso se ve bien, hombre. Oye, Nosotros no Oliver, apoyamos ningún golpe de Estado, Kerensky, pero si es tú por sabes el que pueblo, Kerensky. sí, ¿eh? Por el Oye, pueblo, Oliver, sí, todo, claro. Oliver, No, es que ves así. Tú sabes que Kerensky prometió la reforma agraria, ¿no? Es que es Lo mismo que difícil estabas hacer una reforma defendiendo. agraria en 2 días, ¿eh? Es difícil ¿Eh? hacer una reforma agraria en 2 días. No te surge mañana y la No, haces no, pero ya, ¿eh? escúchame, O joder, sea, macho. Ya, pero es que no es que la retrasara, es que la dio por muerta. Dijo, no, no, es imposible. Ahora voy a seguir defendiendo a los terratenientes que tienen esto por gracia del zar. ¿Vale? Eso por un lado. Iba a terminar con la guerra. ¿Cuál fue su mensaje?
vamos a ganar la guerra, o sea, vamos a matar a millones de rusos sin comer en el frente. Sí, ¿Sabes qué hacía con los pacto de bolcheviques, no? Belitov. Déjame acabar. ¿Sabes qué hacía con los bolcheviques, no? Creo Los que- tiroteaba, obviamente. O sea, arruinó el país, lo llevó a la guerra, o sea, lo continuó llevando a la guerra, no sacó a relucir los pactos secretos de Estado que había prometido que haría también. No, se dedicó a defender a los terratenientes del campo, a las grandes industrias extranjeras, francesas, inglesas y también nacionales de la ciudad, y a dejar morir de hambre a la gente en el frente o en la ciudad. Y en los soviets, que se organizaban todos los trabajadores, los bolcheviques cada vez ganaban más fuerza. Y mientras en ese parlamento se amañaban todas las votaciones y se hacían políticas antipopulares en plan de que el pueblo le había votado por una cosa y no hacía esa cosa nunca, porque era directamente una mentira a voces, o sea, ¿cómo es? sí. Después se reivindicaron los soviets como único órgano de poder popular. ¿Qué pasa? Resulta que los soviets ha sido la única manera de acercar la política a los trabajadores, tío. Porque ya miras De la tú qué hostia, puedes ¿eh? decir. O Sí, sea, claro que sí. un único Claro que... partido, un único partido. No, no, es que me No, hace gracia porque es que defiendes un régimen autoritario como si fuese, qué sé, en plan, una esta idea. Pero no, tú ideal, tienes no. un Mucho régimen que es mejor. democrático, que ya un régimen no es democrático, Pero qué que solo tenga democrático, un tío. partido. Todos los partidos defienden lo mismo. Todos los partidos defienden el capitalismo en Ah, España. te Si gusta un ves un partido único a partido ti, ¿no? potencialmente peligroso para una empresa que no quiere que le nacionalicen nada, te da un golpe de estado a ti. Tío, por Claro. favor. Es que parece Claro, que no... claro, un único partido, ¿no? Que después las votaciones, ¿para qué vas a hacer votaciones en un único partido, ¿no? Es que poco sentido tiene, ¿no? Ir a No, votar con un único partido. es que no se Porque, votan partidos no, no, es en que, no, los no, no, es soviets. que, Se votan no, representantes directos, tío. De representantes directos. Es distinto. No tienen que ser del partido, ¿eh? se había un único partido en la Unión Soviética. Un ¿Por qué no único tienen que ser del partido. partido? Y los otros partidos eran partidos, pero eran partidos de la élite, que eran de los Eran mismos. partidos que habían promovido Y golpes de Trotsky, Estado ¿qué? contra... Trotsky, qué pena, ¿no? Trotsky era comunista. Uf, ¿qué pasó? Porque le asesinaron. ¿Por qué? Hombre, pues porque, bueno, te lo tengo que Bueno, decir, porque no a sé, porque Trotsky lo sí. echaron 3 veces del partido y volvieron a readmitirlo. El tío se dedicaba, no sé, a organizar boicots a la producción, que por cierto, en España está penado como delito. Se dedicaba a promover que en plena guerra mundial, bueno, en plena amenaza de guerra mundial, los soviéticos se levantaran en contra del poder de Stalin para dejar Era un que entrara disidente, ¿no? Hitler. Tío, pero tú sabes lo que le pasa a una persona que hace lo que hace Trotsky en un estado capitalista. Un Directamente disidente, ¿no? no te saben ni su nombre. No Vale, te un saben ni su nombre. disidente. Vale. Lo hacen desaparecer. Ese tío promovió terrorismo en la Unión Soviética, boicot a la Bueno, claro. producción, defendió la invasión y el apoyo a la invasión alemana en la Unión Soviética para liberar al pueblo del terrible Stalin. Tío, Claro. Es que ver el ritmo Trotsky, del terror. Es que solo se puede hacer terror. Solo para vosotros se puede hacer terror. Y solo se puede hacer, por ejemplo, boicot. Porque cuando solo se puede. Para los trabajadores. Pero, por ejemplo, otro es un disidente. Intenta, por ejemplo, intentarse salirse disidente, de ese tío. círculo. Ya no, si Se es un llama- disidente. Si es un terrorista. Pero, claro, Lenin Hombre, no fue un terrorista para nada. ¿Eh? Lenin no fue un no, terrorista para nada. Hace un golpe de Estado. Claro, porque como no va contra ah, mis bueno, golpe de ideas. Estado. Como no va contra mis ideas y mis convicciones políticas y morales, yo tengo todo el derecho. Yo tengo todo el derecho de coger, básicamente, y hacer otra Pero ¿no te das cuenta que revolución eso es lo que hacen los armada y también ser capitalistas un todos los días? terrorista. Es que Los capitalistas te hacen estás eso todos los días. contradiciendo, te estás Todos los contradiciendo. días. Me Hacen eso todos vendes, los días. me vendes tu idea, básicamente. Me defiendes esa idea, pero es que yo te estoy siendo objetivo. O sea, yo condeno todo Yo, tipo en plan de cosas así. ¿Me entiendes? Es yo que te estoy una no quiere un diciendo, Estado, pero es que no me puedes defender una violencia porque sea, porque a ti te guste esa política y otro lo no es por mejor, que eso, también tío. quizás hacer lo No es por mismo, eso. que quizás hacer lo mismo, que también está mal igualmente, que también está mal, sea un terrorista, un disidente, y después te vayas a México, que cuando ya has ido, ¿sabes? Vayas ahí, y sobre todo, contrates ahí a un espía catalán, que después le dieron la Orgullo. nacionalidad, Orgullo de Ramón Mercader, un héroe ¿sabes? nacional. Ramón Mercader. No, no, sí, sí, me estás diciendo que está muy bien que te vayas a México y exigieras a esa persona. No, no, sí, no, no, sí, bueno, Pero, si tú lo ves bien éticamente, pues pero, tío, perfecto. ¿no te das cuenta que estamos hablando de No, tío. política de verdad? ¿No te das cuenta que... Vale, déjame hablar ahora a mí. ¿No te das Vale, cuenta que estamos entonces yo hablando de ahora tendré que política de meterte un verdad? tiro, ¿no? Déjame hablar a mí, por Es favor. que no ¿No te das sé, cuenta en que estamos plan, hablando... Estamos hablando de política de verdad, ¿vale? Tu política imaginaria de dos contratantes libres y súper majos que se quieren política, subir entre ellos no existe, ¿vale? lo estás Vamos a haciendo tú hablar de ahora cosas mismo, serias. ¿eh? Vamos a hablar de cosas serias. ¿Qué hicieron las potencias extranjeras cuando Lenin, después de la revolución de octubre, que por cierto, ¿sabes cuántos muertos hubo en la revolución de octubre, tío? 0.
Vale. Cero, Que- cero no, no, muertos, espérate, dice, espérate, cero muertos, dice. déjame hablar, tío, que eres muy mal educado, hermano, déjame hablar, tienes que dejarme hablar. Hubo 0 muertos. Después hubo una guerra civil. ¿Por qué? Porque hubo ejércitos extranjeros que decidieron que no les gustaba tanto eso que empezaron a expropiar tierras y empresas de las que dependían sus beneficios millonarios. Y hubo una guerra civil de 3 años en la que se demostró que la mayoría del pueblo estaba del lado de los bolcheviques porque ganaron al ejército blanco, al ejército alemán. Vamos, es que no faltaba nadie ahí. No faltaba nadie allí. Oye, ¿Tú te das cuenta es que que la ahí nos estamos política metiendo no es ahí. como te imaginas tú? Que no se puede hacer una revolución ni liberal, Eso es ni Magnovia, liberal. ¿eh? No, Eso es tío, Magnovia. déjame hablar, Oliver, tío, me estás. De verdad, no se puede hacer ni una revolución liberal sin presentarse al rival. Que tú no puedes jugar contra la CIA, hablando ya en términos, me da igual actuales o me da igual en China. A mí Salvador de Allende no es mi ejemplo de nada, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que hace la CIA cuando le apetece conservar sus milloncitos en algún lado del mundo, ¿vale? Tú te das cuenta que la guerra en Yemen es por beneficios, no es por control político y ya está. ¿No te das cuenta que la Claro, guerra en Siria es por beneficios y no por control claro, político es y que ya eso es está? obvio. Pero es Ya, que pero es que eso son la empresas, tío. revolución de la gloriosa, la revolución de la gloriosa en España, es que yo no lo sé. Yo no soy, es que yo no estoy utilizando datos así. Tú, muchas cosas transgiversas, tío. Yo me baso en estadísticas, en cosas, tío, que puedo basarme. No me vas aquí diciendo, no, yo demuestro que mi estado es el mejor y bueno, puedo aplicar violencia. Eso me parece muy bien, ¿vale? Porque tú desde el punto de vista lo ves perfectamente bien y que ves que ahí un capitalista es un sucio, que explota a demás personas. Me parece perfecto, pero que no es la realidad. No es la realidad. Lo que yo quiero No. decirte es que la revolución de la gloriosa en España se hizo derrocando, ¿vale? A la monarquía, ¿vale? ¿Y cómo se hizo? Desde el pueblo, básicamente. Se derrocó a la monarquía, ¿vale? Punto pelota. Rusia. No se tuvo que hacer, básicamente, ni una sublevación ni nada. Se derrocó porque la gente no quería, aparte de la sociedad. Se instauró, la gente lo aceptó. Después, eso, básicamente, después se derrocó a lo militar, ¿vale? Pero, por ejemplo, la Pasó en Rusia. revolución, la gloriosa, se hizo por el pueblo y se trajeron, en el periodo ese de años, y trajeron grandes avances. Pero es que el liberalismo, como dijo yo el Luke, ¿vale? El poder federativo, ¿vale? Es lo que tiene que si la gente no está contenta con su mandatario, puede rebelarse y poner a otro. Pero no implica hacer una guerra, sino Ya, pero coges es a que ese eso que no con la libre respeta tus empresa no derechos existe. y pones a otro que te los respete. Punto. Eso Si con la no, pues libre te pasas empresa no al existe, tío. capitalismo, a la Eso con la libre anarquía. empresa no existe. No existe. Porque la ¿Cómo que no empresa existe? Pero tú una empresa existe. también la pones porque tú quieres. Si no te gusta, la quitas. No vayas a comprar. Si a ti te Tío, parece que no te indigno, inventes la realidad. No bueno, puedes. pues esa a lo mejor, esa camisa que tienes tú a lo mejor. No, si es que explotan los chinos. Pues no la compres, tío. Es que siempre vais con lo mismo. Vais con las mismas cosas de la ética, tío. Después son los típicos Ah, tenéis iPhones, tío, no. tío. Y tienes aquí un micro que No, también te no, lo he yo dicho a lo quiero. mejor. Tienes Yo. un micro, Es tienes que una yo. casa, tienes un libro, tienes un cuadro. Y sabes dónde vienen los materiales. No me vengas predicando cosas que después que tú no haces. Si tú ves muy bien, pues compra todo aquí nacional y te lo compraré y me callarás la boca. Pero es que siempre vais igual y no es así. Siempre vais todos mis argumentos. Yo tengo un iPhone y Tío, vos con el sí, y digo, consumo no se cambia nada. No ha ¿cómo que no se habido cambia nada? ninguna Si tú, revolución. Déjame hablar. No ha habido ninguna revolución en la historia en la que el consumo haya sido algo determinante, tío. ¿cómo que Deja de no? inventarte cosas. Mira, yo no quiero La dejar esclavitud, de. No quiero. Tío, por favor. la esclavitud, ¿Qué? ¿cómo fue la esclavitud? ¿Cómo que fue? La esclavitud cuando la gente vio que éticamente, aparte de esa bolera también, éticamente, no la dice bien, nadie que tiene un esclavo. Tú ofreces decir esclavo y la gente dice, ¿qué haces de una empresa de esclavos? Éticamente, ¿quién te alguna persona? Pero no se extendía la demanda. En sí la gente dice, ¿por qué tienes que tener un esclavo? Y te mirarían en plan, éticamente dirían, pues no, no lo veo bien tener una persona esclava que no tenga derechos. No se extendía. Si tú, por ejemplo, ves mal que no te gusta, que prefieres comprar mandarinas o naranjas de Valencia, compras de Valencia. Pero si tú consumes, si tú quieres seguir comprando, pues, si hay demanda, habrá oferta. Por favor, Si si yo. tú, si tú no, Tío, si tú Oliver, no ya me demandas parece un producto, explicarme, no lo parezco un venderán. loco, pero Es tendrás que fácil, se dejarme pasan a otro explicarme, mercado. tío. Pero Lo escucha, de rebelarte contra el consumo, en plan, yo no consumo no sé qué, voy a arruinar una empresa, eso no existe. Pero es que a mí eso me da igual. O sea, ¿cómo yo no no quiero existe? que Santa Bueno, Cruz, que me dejes hablar, tío, por favor. Es que me da vergüenza, tío, esto, de verdad. Me tendrás que dejar acabar de decir el argumento, hermano. No tiene sentido esto. Si yo, a mí en Santa Cruz, ¿vale? Por ejemplo, esta puta marca, es que me da igual. O me da igual Adidas, Nike, no sé qué. Esa gente explota a la gente, igual que cualquier empresa, incluso empresas nacionales, ¿vale? No es que explote a la gente y me parezca mal éticamente, es que esa gente son los monopolios que se encargan de destruir la economía y de condenar a una mayoría de la población a la miseria.
Yo quiero cambiar el modelo productivo. A mí Santa Cruz o Casa Pepe me da igual. Yo quiero que el trabajo se quede para el trabajador, que no haya parásitos especulando y robando trabajo ajeno, invirtiendo en lo que ellos quieran para hacerse multimillonarios, mientras una mayoría de la población se queda en la miseria, que es lo que hacen todas las multinacionales y todos los monopolios y todas las grandes empresas, porque si no, no puedes estar ahí. Apple no triunfa porque tenga un diseño súper bonito. Apple triunfa porque se ensambla en China. Ahora ya no. Pero bueno, esto es otra historia. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que quiero es que esa producción está al servicio del pueblo. Como ya se ha demostrado en el capitalismo durante los siglos que lleva ya, que esa producción no va a estar al servicio del pueblo y que cada vez está menos al servicio del pueblo, lo que hay que hacer es planificar la producción. ¿Cuántas empresas están dispuestas a dejar que se planifique la producción en base a la Bueno, voluntad popular? ¿Cuántas empresas están dispuestas a que la población decida lo que tienen que producir o no? Ninguna. Hay que expropiar esas empresas sin indemnización ni leches, poner a la producción al servicio de la población y crear un sistema que se ha demostrado superior históricamente, económicamente, o sea, a nivel Venezuela. económico, político y en todos los sentidos. Porque lo que pasó en la Unión Soviética o en Albania, por ejemplo, no ha pasado en ningún país capitalista nunca. Venezuela, ¿eh? Venezuela Venezuela, es no, no, capitalismo de Estado. Venezuela, díselo tú, ves a un chaval de Caracas y dices, mira cómo funciona el comunismo, mira Pero que es ahora, capitalismo de tengo, Estado. tengo una inflación, tengo una deuda, bueno, que ya la deuda es impresionante, ya, Es la deuda, eso, no, no, capitalismo. no, no, díselo, es como el Capitalismo. vídeo ese Es que hubo capitalismo. uno, que hubo ese que dijo, os regalo una casa en Caracas, venir a Caracas, porque aquí es muy fácil ir de comunistas, ¿no? Es muy fácil ir de comunistas, vete a Venezuela a hacer el Que comunista. los de Venezuela son anticomunistas, Ahora que son son una anticomunistas economía. porque han No, visto lo que coño, es el que Chávez sistema. nunca ha sido socialista, que nunca ha aplicado el socialismo a la economía, tío. Nunca Deja de aplicó el inventarte cosas. socialismo. Es más keynesiano que socialista, tío. Te estás inventando cosas. Nunca aplicó Te el lo estás socialismo. inventando. Nunca aplicó el socialismo. Ojalá, no es propio empresas. No hizo una expropiación ¿Qué de más da? O empresas sea, de y las verdad, hizo, y no, las hizo todo el estatales. capitalismo se basó en expropiar empresas, tío, en la apropiación originaria, Me tío, de estás verdad. diciendo que si tú me estás defendiendo que la expropiación, me estás diciendo una expropiación, eso no es capitalista, expropiar empresas. Tú me estás Hombre, defendiendo una expropiación díselo y al lo que inicio hizo de todo. Chávez, ¿sabes? Expropió empresas. Tío, Entonces, porque no os gusta ese sistema, ya ha fracasado, no pasa nada. que no ha habido Dilo, que socialismo nunca, tío, que las empresas, que había una burguesía nacional a la que ha protegido como sí, su pero papi. se fue en todos, ¿eh? Se fueron No, todos. otros no, otros se quedaron. Y Son una los del es una régimen. burocracia de empresarios que viven del Estado explotando al pueblo y de depender de los milloncitos que le suelta China y Rusia por ser su perrito faldero ahí contra Estados Unidos, tío, que no es Son ayudas, socialismo. son préstamos, un poco para que puedan sobrevivir como país. Porque como siguen teniendo las medidas. Es que, una cosa, Es nefasto, es nefasto, El gobierno de es Maduro se nefasto. sostiene, el gobierno de Maduro se sostiene únicamente, se sostiene por el gobierno de China y Rusia. Si no, nadie Totalmente. legitimaría básicamente su presidencia. Ningún país le daría la cara. ¿Por qué? Porque es Normal. un gobierno, es un régimen, ¿vale? Comunista, ¿vale? No es comunista. Dictatorial, ¿vale? Que mire cómo está Venezuela. Si No quieres es ir a comunista, Venezuela, tío. ¿por qué no vas a No es Venezuela y comunista. ves los estragos? Pregúntale a un venezolano. Yo conozco a muchos venezolanos y yo soy antichavista, tío. ¿Me estás escuchando, hermano? Sí, sí, Yo pero soy antichavista. no, no, Antichavista. pues un venezolano que sea, por ejemplo, del régimen comunista, que a lo mejor votaron, a lo Claro. mejor pensando que iban a hacer, Vas a y ahora comparar. que No, vean no. esto, que vean cómo han dejado el país, porque le han dejado un país que es rico Pues en porque, recursos. mira, no lo han industrializado. No han socializado la producción, porque una cosa es expropiar para dárselo a tus amiguitos y otra cosa es ponerlo al servicio de las necesidades del pueblo con un sistema que recoja al pueblo y participe políticamente de él, que es lo que se hizo en la Unión Soviética. Las Siguen empresas siendo públicas. dependientes de otros países. Nunca han sido independientes. Nunca. Han dependido primero de Estados Unidos y después de Rusia y de China, porque son prácticamente una colonia y lo que quieren es llevarse un dinero ellos. No quieren que el país Ahora sobreviva dependen. a todo eso y sea un ejemplo de nada. Son la vergüenza del país. Ahora sí que Es dependen, mucho ¿eh? peor la otra opción, también te digo, eso es verdad. Pero a mí, Chávez, o sea, yo en mi vida me verás apoyar a Chávez ni a Maduro, mucho menos, que es la parodia. Yo lo veo y me entran ganas de morirme. En mi vida, porque son parásitos que, bajo el nombre del socialismo, han hecho lo que han hecho tantos estados capitalistas: de especular con la materia prima que tenían ahí a mano, sin industrializar, sin O ser sea, independientes, sin ¿cómo sin construir industrializar? una economía realmente para el ¿Cómo pueblo. sin industrializar si Venezuela era un país que estaba... A ver, es que Venezuela básicamente, ¿vale? Era un país que estaba normal industrializado. Se No, estaba industrializando.
sea, él básicamente porque siempre ha dependido del petróleo. Pero ¿qué ha pasado? Que su gobierno, como eso es pan para hoy y para mañana, es básicamente hacer todas las empresas estatales, ¿vale? Invertirlo todo en el pueblo, ¿qué pasa? Pan para hoy y para mañana. Pero como que falla el ¿Qué petróleo y al pueblo? ser ¿Qué pueblo? al ser el Estado y controlar las petroleras que son bienes petróleo, ¿qué pasa? Hay una crisis como hubo en el petróleo en Estados Unidos, cayeron y se empobreció la población. ¿Por qué? Porque cuando una empresa estatal o que cuando es patrimonio de todo un colectivo, salimos perdiendo todos, básicamente. Salimos perdiendo todos. Si hay una empresa o una empresa privada que ostenta eso, si se endeuda, le echarán a la calle. Decía, eso mejor me decía, pero esa persona se comerá eso, porque él puso ese riesgo, pero también tiene unos beneficios altos porque está constantemente un riesgo de endeudarse, que pase cualquier cosa. Si no llegas a entender eso, no lo sé. Es como si yo pido un préstamo. Todo el mundo pide un préstamo y nadie paga. ¿Qué pasará? Que entre todos nos deberemos dinero. No, no sé, en plan, eso también me lo estoy sacando de la manga, no sé si quiero, yo qué sé, tío, Sí, en plan, busque una pero forma pones ningún matemática. ejemplo, tío. Pon algún ejemplo, por favor, Y ya te histórico o estoy algo. Yo te poniendo un entiendo ejemplo, pero si no lo sabes captar, no de es la mi problema. actualidad, te habla de algo de la actualidad que haya pasado. Dime, mira, ves, aquí se hizo así Ahora y te voy a poner funcionó, tío. ejemplo, por ejemplo, del dinero del Banco Central. ¿Sabes que el Banco Central está imprimiendo mucho dinero, no? Y está pasando que ¿Cómo? No te he escuchado bien, no muchos te he escuchado países se bien. están endeudando. Muchos países están, por ejemplo, España tiene un 120% de PIB. Bueno, bueno, el PIB no, que supera el No, PIB, bueno, básicamente la deuda. ha Bueno, bajado un poco, ¿eh? sí, ha bajado un poco la deuda, pero seguimos teniendo eso. El Es crecimiento criminal no igual, tiene o sea, es criminal. A mí esa deuda es Estados que ya Unidos, se sabe quién la va a pagar, los Estados trabajadores. Unidos, No, pero eso es por el gobierno, no por las empresas, por el gobierno y por los bancos centrales que son sí, unos no es por las oligopolios. empresas, ¿no? Es que Como si no se les pudiera hacer pagar eso, madre mía. un banco es una empresa, pero que está al servicio del gobierno y el banco, ¿vale? Sí, como Ejemplo, el Estados Unidos está Santander, por perdiendo mucho dinero. ¿Qué ejemplo, va a pasar? está Que en cuando todo el mundo. explote la crisis, El Banco cuando explote Santander la está en todo el crisis, mundo, ¿eh? vamos Lo a sabes, deber ¿no? mucho dinero. Y piensa una cosa, esa deuda, ¿vale? Como, qué casualidad, que muchos, por ejemplo, muchos estados y bancos están comprando deuda de empresas para tenerlas controladas, básicamente. Porque hoy en día el que tiene el creador de la Libre mercado, deuda, tío. Eso es culpa tuya, tío, claro, no mía. claro, no, Eso es sí, aquí libre existe, mercado, por tío. ejemplo, están comprando básicamente la deuda. ¿Qué está pasando? Que ¿Quién va a pagar las medidas? Los estados están pasando a ser unos regímenes, quieren controlar. Por eso básicamente las criptomonedas están siendo un desafío porque en las criptomonedas joden el negocio de los bancos y del estado, porque no pueden meter mal. El único que se beneficia soy yo, el que invierte. Si va mal, me viene bien. Si va mal, me puede venir bien porque puedo comprar, etcétera. El libre mercado, porque beneficia a mí, no le beneficia a un externo que quiera coger de mi bolsillo, ¿vale? Entonces, criptomonedas, pues tendrías que defender, ¿no? Pero claro, como es el esfuerzo de un trabajador que yo invierto en ello, claro, no hay ni nadie, lo hago Sí, yo, es no estoy verdad. explotando Yo a es que nadie, ¿no? no sé de qué hablas. O sea, las criptomonedas, tío, que es lo más volátil que hay y que conforme se cayera, por No, ejemplo, una moneda volátil. como si fuera el dólar, todo se iría a la mierda. O sea, de verdad, las No, criptomonedas tienen que tener una base de valor. Entiendo que se pueden utilizar en el condiciones dinero es de... subjetivo también. O sea, es que el dinero pierde valor. ¿Tú sabes que, por Tío, ejemplo, 100 pareces... euros hace 10 años, ahora Por favor, claro que lo actualmente... sé, por favor. ¿Pero qué te crees que estás hablando con Eduardo Garzón, tío? Claro que sé eso, tío. Pero es que Claro, pareces entonces tú, también el Eduardo dinero, Garzón. Acabas de entonces, decir que el valor es subjetivo y que el dinero es subjetivo y claro que pareces también es Eduardo Garzón, tío. subjetivo, porque Te vas a las poner a cosas se imprimir bitcoins, ¿no? encarecen. También como él. No, Te vas no, a no, poner a no, no, minar, no, 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 te no es vas a poner eso. a minar bitcoins, ¿no? No, no es Porque eso. no ¿Sabes pasa que hay un nada, límite, no? De porque bitcoins para el minar. valor de las cosas, Hay el un valor de las límite. cosas baja del cielo y en las No. criptomonedas será la solución para todo, Pero tú tío. no Por favor, sabes los que el valor bancos, lo ponemos nosotros, que el valor es el que está dispuesto a el valor pagarlo, lo tío. ponemos Si nosotros. él está dispuesto a pagar 60.000 euros por una cosa que no va a tener ese valor, tío. Yo puedo tener Ya, una pero ¿cómo naranja, que pero si esa 60.000 naranja nadie me euros? la ¿Cómo puedes compra. hablar en términos de valor de 60.000 euros, tío? De verdad. Es que me Es un ejemplo, pero si yo tengo una naranja y nadie me la compra, no vale nada. No vale absolutamente nada, tiene que tener un valor, ¿no? Si alguien está dispuesto a pagarme, yo qué sé, 3 euros por un kilo de naranjas, ese tiene el valor, ¿vale? No sé si es fácil de entender, no sé ya cómo ponerte otro ejemplo, si es, no sé, No, te no. paso después una Bueno, gráfica, no sé, siempre la son verdad. imaginarios, porque mira, en España lo que pasa con la naranja es que hay muchos productores que ofrecen el mismo producto, y ya si quieres, bueno, no sé cómo quieres hacerle largo esto, pero a mí me da igual, si quieres nos metemos en la ley del valor. Pero es que, por ejemplo, las naranjas, ¿cuántos ¿Mm? productores de naranjas hay? Muchos. Entonces, a la hora de vender, compiten entre Pero, ellos. ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Ahora Bueno, vamos a incidir, tío, no no me has las dejado vamos. argumentar, Oliver. No me has dejado argumentar. ¿Cuántos productores de naranjas hay? Muchos. No es un tío diciendo, ¿quieres una naranja? Y él, pues sí, me apetece, te voy a vender mi casa por una naranja. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado real,
de masa de producción masiva. Cuando hay producción masiva, hay un trabajo medio para producir las cosas, un trabajo socialmente necesario para producir esas cosas. Eso es el valor objetivo de las cosas. ¿Que depende de la producción individual de todos en un mismo sistema? Claro que sí. Uf, Y uf. la oferta y la demanda es la manera que tiene que expresarse en el mercado. Hombre, por supuesto, pero eso no quita que haya un valor objetivo detrás, que es el trabajo socialmente necesario para llevar Vale, ese producto y lo puedas consumir. ahora te voy a Tú, responder hoy, yo. me paso todo el día produciendo esto en mi casa y luego exactamente igual que esta botella y lo voy a tener que vender al valor que me obliga el mercado, que es el valor lo más cercano al valor objetivo que hay. A Y ver, hay te voy a mucha poner gente un produciendo ejemplo, te botellas. voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú cuando sacas un producto, ¿vale? Claro que en ese valor incluye lo que te cuesta producirlo, ¿vale? Si no te salía rentable, vale, Hostia, perfecto, ojo a lo que acabas de ¿vale? decir, Oh, no, no, tío. no, 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 es que si no te pongo a lo mejor, te pongo yo que se naranja, no, es que pongo un ejemplo más claro, tío, no sé qué ponerte Flip, ya, flip, flip. básicamente, ¿eh? Flip de Pero no esto. Ha sé. dicho que el precio es del coste de la producción, ¿eh? Lo ha Coste dicho. coste de la eso es el principio para que te salga al mercado y sea rentable, ¿no? Vale, Yo, tú pones, vale, básicamente el precio que te ha costado más un plus, ¿vale? Para sacar un yo creo que beneficio. aquí Tú no, Paisos no estaría de déjame hablar acuerdo un contigo. momento, por favor. Perdón, sí, sí. Tú básicamente cuando sacas un producto, ¿vale? Tienes que sacarle también un plus, ¿vale? De beneficio, porque si no, no te sale rentable. ¿Me entiendes? Para comprar los siguientes recursos que necesites para sacar la otra tanda de productos, ¿vale? Muy fácil, entendible eso, ¿vale? Tú eres un productor de naranjas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú al Estado, ¿vale? El intermediario te clava impuestos, ¿vale? Entonces ahí tú, ¿vale? Te encarece, ¿vale? Te encarece sacarlo, ¿vale? No lo sacas Ujú. tan naturalmente a un precio. ¿Qué pasa? Que el que te va a comprar, que es intermediario en el supermercado, él también tiene, él también tiene un parámetro de beneficios. Básicamente. ¿Qué pasa? Se choca Estado, se choca productor, intermediario y un distribuidor que sería un supermercado. ¿Qué pasa? Que si hubiese el intermediario, la relación entre un productor y lo que sería un distribuidor, sacaría más beneficio entre ellos. ¿Qué pasa? Que el Estado viene con sus mierdas, hablando así de mal, y bueno, si impuestos, yo qué sé, impuestos por la salud, impuestos por si hay que pasar un control, etcétera, impuestos porque yo qué sé, impuestos por la tierra, impuestos por la degradación de la tierra y el medio ambiente, eso le sumas. Eso lo que hace Ujú. es que cuando vaya a consumir un encarece, ¿qué pasa? Que hay a veces que le sale a lo mejor a costa de que entre que lo producen, el beneficio, el plus que le pueden sacar son 2 céntimos. ¿Tú piensas que sin el intermediario serían 2 céntimos? No, no sería. ¿Tú 2 céntimos crees que un agricultor puede ganarse bien la vida? 2 céntimos. Un litro de leche, a lo mejor se la pagan un euro 10, un litro de leche, Sé de lo que ¿vale? hablas, Un pero euro 10, un litro de leche se la pagan a un ganadero. Se le pagan solo 2 euros de beneficio. ¿Tú crees que eso les dará para a lo mejor después, a lo ¿qué me mejor. quieres decir? ¿Y cómo sacan dinero? ¿Cómo puede ser Mercadona la empresa más grande de España? ¿Cómo se saca dinero? Pues endeudándose o sobreviviendo Sobreviviendo, a tío. costa, a Mercadona costa. no tiene pérdidas. O sea, obviamente tiene pérdidas, pero No, no al tiene final, deuda tampoco. Es que al fin- Pero al a ver, final, por favor. Mercadona, tío, Mercadona es la empresa más grande de España. Tío. O sea, por muy endeudada que esté, no tiene pérdidas a final de año. El día, por ejemplo, tenía pérdidas. Eso es verdad. Sabes que todas las empresas tienen deuda, ¿no? Sí, 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 ya lo sé. Sobre todo Amazon con también los tiene bancos, deuda, también tiene deuda Amazon. con los bancos, que son los que les también les condicionan, ya lo sé. Pero Claro, o sea, ¿cuál es el kit de tu cuestión? Que si el Estado no metiese la mano habría mucho más beneficio para todos. ¿No te das cuenta que eso no tiene claro, nada que nos ver? beneficiaríamos entre Pues, todos. El tío, si el consumidor, el valor es agricultor. subjetivo, tío, el valor es subjetivo, pues que baje en el coste de producción. Pero O no se eso puede tampoco bajar es el valor. coste. A ver, tú no entiendes que. Ah, no se A ver, puede tú bajar. sabes Buah, por te qué se le juro, pone precio a me las encantaría cosas. tener a Baisos aquí, ¿Tú sabes por qué tío. se le pone precio a las cosas? Porque los recursos no son infinitos, ¿vale? El agua no es infinita, ¿vale? ¿Me entiendes? No es infinito todo. Ya, Joder, ya lo sé, tío, vale, ya lo vale, pues sé. entonces se le pone un coste, ¿vale? Para que haya una barrera de entrada, para que haya gente que no se pueda Pero es aprovechar. que la barrera de Entonces, cuando entrada. se le pone por ejemplo, ahora vamos a poner el claro ejemplo de cuando se va a utilizar el agua. Como se va a utilizar el agua, lo que va a hacer es que mucha gente no la derroche. ¿Por qué? Porque tienen que pagar un incentivo. Entonces lo va a pensar 2 veces. ¿Vale? Es fácil, ¿no? O tú también vas a discrepar con eso. Porque si quieres también hacemos lo del comunista no entre todos y acabaríamos ante los recursos, Hombre, ¿vale? pues en la Unión Gracias al Soviética todo el mundo, capitalismo, en la Unión gracias al Soviética todo el mundo capitalismo con tenía los agua, recursos. en la Unión Soviética todo el mundo tenía agua y en Pero, Estados Unidos a día de claro, hoy hay miles de personas que no tienen agua en su casa. claro, claro, sí. Si tú puedes vivir, por ejemplo, en la UCI, a lo mejor tú tenías una mierda de casa y a lo mejor el de la tenía Una una mierda de mansión con casa. coche. Tenía mansión Como con las coche, pero chabolas, sí.
como Sí, las a lo mejor chabolas. vienes una chabola y tienes que trabajar obligatoriamente los planes ¿Qué quinquenniales. dices, tío? Ahora vas a venir tú, que es falso, pero hay un montón de estudios historiales, pero bueno, esos también son falsos, son Joder. universidades prestigiosas también, que si ahora no quieren meterte en universidades prestigiosas, pero bueno, son gente que tampoco han estudiado, Vale, pero han hecho ahí un entonces, ¿de dónde estudio sale el de precio VAR. del coste de producción? ¿De dónde sale el precio del coste de producción? Porque estás También diciendo que es hay un, un por coste que no es ejemplo, subjetivo, ¿eh? No es subjetivo. Ojo al coste que determina el valor. Te estoy defendiendo casi yo la posición ANCAP, tío. De verdad, tendría que estar eso aquí ya el no, eso se profesor. determina lo que te cuesta hacerlo. Pero Lo cuando tú que lo te sacas cuesta al hacerlo, mercado, tío, pero claro, es que eso te escucha. ¿Cómo se llamaba este tío? Soto, joder, el Huerta de Soto, claro. tío, le da un infarto aquí mismo, tío. Pero que te ¿Cuál es cuesta el coste de hacerlo, la pero tú producción? también Sí, para adquirir, a ver, el coste de producción, la marca esto sacar el producto lo que te cuesta hacerlo, pero tú cuando has comprado la madera cuesta hacerlo. para hacer un lápiz necesitas madera, y tú cuando vas a comprar esa madera, también es un coste subjetivo, porque también hay muchas empresas que compran madera para hacer lápices, entonces, a ver, todo, porque tú cuando tengas agua, el agua también la tienes que pagar, ¿no? Para, por ejemplo, en el campo, entonces, se paga lo que uno está dispuesto. Si tú no estás dispuesto a pagar el agua, no vas a tener agua. Si estás dispuesto. Es fácil, todo es subjetivo. ¿Me entiendes? Damos una subjetiva a todo. Bueno, vale, ¿Entiendes? A lo que ahora, no, necesitamos. Si no, tú sí, necesitas agua ahora, si yo no tengo una botella de vale, agua y, ahora dime, y tú ahora no vas a querer agua, no la quieres porque tú ya tienes. Pero cuando te escasee, ya verás qué te hagas. Me la querrás Oliver, intercambiar por otra cosa o me la querrás, por ejemplo, comprar agua a mí. Oliver, Es déjame hablar fácil. ahora a mí, ¿vale? No, no, yo esto te lo había dicho porque no entendía cómo podías hablar de coste de producción si todo era subjetivo. Ahora que has explicado un poco más la cosa, ya te digo que tu posición es ANCAP, está bien, pero yo no estoy de acuerdo, obviamente, ¿sabes? En plan, ya, pero es que, ¿qué es eso del coste de producción? Vale. Para mí, ¿vale? Tiene mucho que ver lo que estás diciendo de el acceso o no a las cosas, o sea, es decir, la oferta y la demanda, con ese trabajo socialmente necesario, porque es la manera que tiene de expresarse. Obviamente, si algo no tiene demanda, no se le da un valor de uso y no lo vas a vender, ¿vale? ¿Qué pasa con el trabajo socialmente necesario? Tío, de verdad, todas las escuelas liberales se empeñan en lo mismo. El trabajo socialmente necesario, nosotros decimos que es objetivo, no porque venga Dios y lo ponga ahí en medio y sea lo que es. No, varía con el mercado y sobre todo con la producción. Es decir, cuando hay avances técnicos, se produce más rápido y mejor y baja el valor de las cosas, que es lo que ha pasado con la industria de los móviles, la tecnología, los coches, etcétera. El Hablo de Fordismo las se basaba cosas. justamente, el Fordismo se ha bajado justamente, o el Taylorismo, en bajar el tiempo de producción al máximo y hacer asequible la producción de coches para clases medias, que era el triunfo capitalista de los Estados Unidos, Claro. era ese. Cuando se proponía quitar una hora de la jornada de trabajo, los capitalistas se volvían locos diciendo que no, porque el valor se producía en las primeras 12 horas y en la 13ª ¿Qué era tiempos el eran único rango esos? déjame hablar, por favor, era el único rango de beneficio que tenían. Y ahora está de moda decir que todo es subjetivo y que todo depende de la oferta o de la demanda. Seguro que encontramos aquí a los de Chicago, a los neokeynesianos, que no los trago tampoco, pero no te das cuenta que hoy en día en el mercado lo que pasa es que tú tienes que adaptarte a la manera que tienen de producir los demás. Tú no puedes sumar un plus a un precio de coste, porque el de al lado tiene el mismo precio de coste que tú y va a bajar el precio, el plus precio. Y poco a poco va a haber una guerra de precios y todo va a ir a la baja. ¿Cuál es la única manera de superar que el coste de producción no te arruine porque el precio baje por debajo? Robando trabajo. ¿A quién? Al único que aporta algo en el proceso de producción, que es al trabajador. Es Ahora te voy imposible. a poner un Mira, ejemplo. ya la última cosa, me callo. Si yo subo el precio de mi producto, ¿quién va a consumir? Imagínate, en general, todos subimos los precios de nuestros productos un euro. Todos los empresarios de España, ¿vale? Cuando el trabajador va a consumirlo, tiene que pagarlo con un salario. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener que subir un euro el salario también. Eso pasa en todas las subidas de precios que tienen que ir acompañadas de algún tipo de regulación, porque es que si no, los empresarios se negan y como No es no que hay no una se visión nieguen, global de la producción, no se no es que conoce lo la hacen por la demanda, productividad. porque no hay descoordinación total de la producción y se basa en los beneficios de uno y no de todos, explota la economía. Vale. Crisis de sobreproducción. Hay crisis porque hay demasiada producción para el poco consumidor que va a haber gracias a los empresarios que los han despedido, que les han bajado los salarios o que han ido a producir a China. Ya está, ya me callo. Ahora yo, para finalizar ya el debate, se ha hecho un poco largo, ahora te voy a decir dos cosas, ¿vale? Tú cuando subes, ¿sabes por qué los productos básicamente de alimentación o se sube el precio? Es fácil, porque son recursos que no son ilimitados, son limitados. Cada vez hay menos, ¿me entiendes? Eh, Tú no puedes inventarte los recursos si no son sintéticos, como se están planteando, como el coltán y como etcétera, 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 que son proyectos de investigación. ¿Vale? Pero hay cosas que de momento la ciencia
no puedo. Pues estoy investigando. Lo segundo, ¿sabéis que, por ejemplo, un iPhone, ¿sabes cuánto cuesta fabricar un iPhone? ¿Cuánto No, millar? nunca he comprado ningún iPhone, pero bueno, supongo que Poquito, serán pues cuánto. yo este iPhone, 700 ¿vale? euros. Yo tengo un iPhone, la gente paga 1.000 pavos. Sí, sí, eso te Pero, iba a decir. no, pero piensa una cosa, porque hay gente, a lo mejor en China, vende un órgano. Saca un órgano y va a comprar un iPhone de 1.000 pavos. Dirás, son inútiles, serán, yo qué sé, están locos, no sé, la verdad. ¿Por qué? Porque están dispuestos. Porque la marca les transmitirá algo. Puede ser un estatus social, puede ser una moda, puede ser lo que quiera. La Sí, marca se eso va a es real, conectar eso es con real. el cliente. Entonces, un Xiaomi te puede costar 500 y a lo mejor, vamos a ver el caso, podría ser, no es seguro nada que podría ser mejor. Pero la gente no valora un Xiaomi. Debe de ser mejor o peor. La gente quiere un iPhone. Da igual, quiere un iPhone, la manzanita. Eso lo valora la gente. Entonces ahí es subjetivo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, quieres un coche, ¿vale? Por ejemplo, también en coches puede pasar. Los coches se crearon básicamente porque quieren que fuese, iban destinados a que fuese, que lo comprase la gente porque fuese un medio útil, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pues Sí. salieron marcas, etcétera, 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 que buscaban una exquisitez, mejora de potencia de motor. Pero sí, Ford, por ejemplo, quería que fuesen coches asequibles que la gente, que a lo mejor costaban 600 euros, $400, que en su época era bastante dinero, ¿vale? En su época, 400 euros, o como los primeros SEAT, 600 euros un coche nuevo era un pastizal, ¿vale? O 5.000 euros. Hoy en día eso es ridículo, ¿vale? Lo puede adquirir. Pues entonces, quería que fuese un producto, pero ya se buscaba la intención de esa. ¿Por qué se hizo con cadena? Porque si tú querías que un producto fuese de masas, no ibas a tener una producción de que para hacer un coche tardas una hora, no, tienes que Y hacer una barato. cadena rápida, tienes que hacer una cadena rápida para tú poder traer el coche y poder venderlo más Y rápido. Es que más eso barato cae más también. barato para que tú, claro, pero es que es depende a qué es enfocarte tú. Con menos trabajo invertido por unidad de producción. O sea, que el valor se lo da al trabajo socialmente necesario. No, a las personas también. Piensa una cosa, hay que equivocado. Piensa que la gente, por entrar a la fábrica Ford, con la competencia, la gente luchaba por entrar a la fábrica Ford. ¿Sabes lo que hacía Henry Ford? Subía los sueldos porque así creaba una competencia entre los propios trabajadores, entonces vendía gente más cualificada, ¿sabes? Y entre ellos hacía que, ¡buah! Mira, yo trabajo en la empresa Ford, no lo has visto y tú a lo mejor trabajarás en, bueno, en General Motors. Yo no sé Tú a dónde lo es mejor eso. trabajabas, vamos a ver el caso de la Citroën, y la gente, ahora, a si la Citroën cobra menos. ¿Por qué cobran más ahí? Te hacía llamarte ahí. Entonces entraba muchísima más gente, a lo mejor también mejoraba también la calidad de los trabajadores, porque era más fácil implantar gente más cualificada, y la gente se podía ir, etcétera. Era una entrada ahí, pero eran felices los trabajadores, que trabajaba bien, y era una empresa que la gente No sé, criticaba, no, las máquinas, los trabajadores vivían bien. tío, Cobraban un no sueldo tienes ni demasiado idea alto, de cobraban cómo un trabajar sueldo en la Ford. alto. Yo, había mucha gente en la Ford que de verdad acababa con problemas de tener 80 años, pues los tenía con 30, con la Ah, producción en claro, sí, cadena, tío. por los sonidos y etcétera, dirás, Sí, claro, no, y pero por la postura, y por estar es que trabajando piensa 12 una horas cosa, sin descanso para almorzar, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Te lo estoy pero es que contando Henry todo. Ford, la empresa de Henry Ford era de Estados Unidos, por así decirlo, una empresa pionera en tema de industrialización. A lo mejor era de las únicas empresas que pusieron ese modelo, ¿vale? Que innovador. Y encima eran unas empresas de las que más industrializadas podían estar. Eso tampoco lo puedo asegurar, pero sí que era un hito. Y bajó el precio de la producción No es que porque había bajó, menos trabajo invertido redució por el unidad y tiempo, bajó el precio de los coches, porque el valor redució el no tiempo, depende del consumidor, redució el depende tiempo. de la producción. No, reducción Obviamente del el tiempo. consumidor, Los materiales no estaban igual, para hacer un coche, pero reducción del ¿eh? tiempo. Reduciendo el El tiempo tiempo consigue de más trabajos beneficios. que se necesitaba para producir esas unidades y lo que lo hizo más asequible porque el valor no depende de la utilidad y lo que quiera la gente, sino del trabajo que hay detrás de cada mercancía. Claro, claro, por eso yo el iPhone a lo mejor ha costado 5 euros, 1 euro, pero como yo pago 900 euros es porque, claro que sí, hombre. A mí nadie me obliga, comprarme un iPhone, pero claro, será por eso, por lo trabajado. No, Yo pero pago iPhone, es 900 que para pavos, iPhone es muy buen ejemplo. O sea, iPhone invierte dinero, o sea, en campañas publicitarias para crear una expectativa de ese producto que es verdad que es por encima de lo que ofrece, pero porque esto hay puede otros pasar en muchas productos, como has empresas, dicho tú, de Xiaomi o cosas así, que en verdad cumplen las mismas necesidades, pero ellos crean ese rollo de colección, ¿no? Lujo, tal. Sí, eso se llama gastos netos, lo hacen todas las empresas para hacer que su Las producto parezca Yeezy, mejor y estés dispuesto a Gucci, gastarte más dinero. Eso yo lo sé, pero te estoy Gucci, diciendo, empresas ¿eh? de moda, ponte la que quieras, es Sí, que hay claro, miles. claro. Gucci y todo el rollo. Sí, sí, pero que eso no es lo mayoritario en la producción masiva de nada.
En plan, Apple es un caso muy específico que encima tú sabes que se han hecho estudios en plan de cómo hacía Steve Jobs para subir el precio y subir la demanda. O sea, ¿cómo lo hacía? O sea, pero porque creaba esa imagen de lo que dices tú, ¿no? Estética, ya. ¿no? Pero es que al final, ¿qué ha pasado Aquí. con eso también? Pues que ya no les funciona. Ahora cuando Porque, suben el precio, principalmente porque desde que ha muerto Steve Jobs, la empresa ha ido un poco ya con la creatividad, así un poquito, ¿sabes? Bajando. Que Steve Jobs era un gurú, era un gran empresario. Es como el Bill Gates. Son grandes empresarios o como el de Tesla, el. yo no puedo, tío, no puedo con ellos. Yo sí, ¿Cómo la hay verdad, tanta son gente? gente que ha hecho más ha hecho más que por el país y que por y todos nosotros juntos. ¿Sabes? Crea riqueza y crea puestos de trabajo. Y tú lo ves ese que son unos sucios capitalistas, como decís vosotros, no es la verdad. Yo ya digo, pues bueno, digo, está ayudando al país, o sea, No sé cómo. hace proyectos del Explotando a gente en China, espacio. ¿no? Sí, Explotando a sí, gente en China. explota, sí, sí. Gracias, Steve Jobs, por esto. ¿Cómo nos Explotar a gente en explota? China. Claro que sí. Bueno, pues aquí ya vamos a concluir, así aquí una charla un poco. Me callo, me callo, me callo. Yo me disculpo, a veces he subido el tono, Tú hemos también, dicho tú algunas también. palabras groseras, pero es que estas discusiones a veces tienen un poco de confrontación. Estos que son temas muy opuestos a veces y nos pueden llevar a exaltarnos. Yo me lo he pasado muy bien, a mí me gusta mucho eso. Ah, yo también. Bueno, pues gracias por tenerte, Pau. Si quieres repetir, ya sabes. Vale, gracias. Yo, si puedo mandar un mensaje, que sepa la gente que nos está viendo que el Frente Obrero y la gente que militamos aquí no somos como esa izquierda progre acomplejada que no se atreve a hablar de las cosas, que van de supermodernos, no sé qué. Aquí somos vieja escuela para conquistar el futuro. Y nada, seguidnos en redes y pasamos por Patente de Corso, que es donde estoy dedicando ahora mi trabajo en YouTube. Muchas gracias por invitarme, Oliver. De nada, a ti. Chao.